¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Gran prueba tenemos por delante. La verdad que es una mezcla lo que me pasa hoy, porque por un lado quiero hacer el programa como todas las noches y hay una cifra que es ese 32,2 que nos debería doler a todos los argentinos. Por lo que pasó, por lo que estamos viviendo, por lo que seguramente vendrá, por lo que nos han mentido. Así que espero que nos hagamos cargo de una vez por todas y avancemos, ¿no? De un día, ¿no? Pongamos un día, desde ahora en adelante. Qué difícil, por favor. Bueno, antes de presentar a la cantidad de invitados que tengo, como siempre les doy las buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. El hashtag ya lo conocen, ya lo saben. Numeral miércoles intratable. Tengo un montón de consejos para ustedes antes de arrancar, como todos los días. Moni, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchos más invitados en esta noche que tenemos impresionante debate, como siempre, en vivo por la pantalla de América. Pero en realidad, lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Porque más allá de todas las cosas que vayamos a hacer, la primordial, la más importante, es que cada día más argentinos tengan oportunidades de tener su proyecto propio, de poder desarrollarse, de poder ser felices, de poder recibir seguridad, una calidad en la educación, un Estado presente. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Espero que realmente entendamos que la forma de construir ese futuro que queremos es diciéndonos la verdad. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa y decir qué es lo que pasa en la Argentina. Y no más negaciones, no más manipulaciones, no más mentiras, no más tener que sufrir la falta de respeto que nos digan que en Argentina hay menos pobres que en Alemania, como llegamos a escuchar hace algunos meses atrás. Justamente usted dice que quiere ser evaluado para bajar la pobreza, que su gestión sea evaluada si realmente se logra bajar la pobreza. En ese sentido, ¿cuál es la meta en porcentaje, ya que se conoce 32,2 ahora, cuál es el porcentaje para bajar la pobreza en el 2017, en el 2018 y en el 2019, si no se alcanza pobreza cero? Gracias. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Bueno, ¿por dónde empezar? Se acaban los relatos, ¿no? Se acaban las palabras. Sí. El número es tan fuerte, sí. Sí, total. Es un relato que se cae en 1000 pedazos. 1000 pedazos. Es muy doloroso para mucha gente que estaba convencida de que había 1 y pico de indigencia. Cristina dijo el año pasado que prácticamente estábamos con indigencia cero. 1 y pico de indigencia es que casi nadie en la Argentina se muere de hambre. Y hoy nos encontramos con 1.700.000 personas en área urbana, 6,3% de indigencia
y 8.700.000 personas en área urbana. Si vos realmente haces la extrapolación como corresponde, que es lo que hace Stico hoy en Infobae, te da 14 millones de pobres y 2.700.000 indigentes. Entonces, la verdad llegamos a la conclusión de que se inventaron un diario de Irigoyen. Se inventaron un diario de Irigoyen donde se retroalimentaban con verdades inventadas y donde se usó al INDEC, se maquilló al INDEC, se hizo del INDEC un aparato para tranquilizar la conciencia del relato progresista. Para que encaje el relato progresista, el INDEC tenía que decir que la pobreza estaba bajando. Y la pobreza, pese a que los planes sociales subían y subían, nunca paró de subir. Y terminó en la UCA 29% y ahora, según el INDEC, ya oficialmente 32%. Se creó un sistema de medios alcahuete que le decía a Cristina lo que quería escuchar. Cómplice, sí. 678, Página 12, C5N, repitiendo una información trucha. Así que la verdad que es dolor puro. Me imagino para todos los argentinos, no solamente para los que... La cosa es que lo que pienso, cómo han sido utilizados en la historia los pobres de nuestro país. Digamos, se los utiliza cuando hay elecciones, todos lo hemos visto, y pasan los años, pasan los gobiernos y cada vez hay mayor cantidad de indigencia en nuestro país. Moni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo me quedé escuchando ese fragmento que tomaron de un discurso de Cristina, no sé exactamente de qué año es. 2015. De junio de 2015. El año pasado. Sí, del año pasado. Ella habla del hambre, ¿no? Y habla de terminar con el hambre. Y así, también me parece medio diabólico asimilar el concepto de hambre con el de pobreza. Porque matar el hambre no es sacar a la gente de la pobreza. Matar el hambre es salir para adelante en la desesperación, no sé, es aliviar alguna culpa propia, es lo más básico. La pobreza no es solo tener hambre, es alimentarse mal, es alimentarse con alimentos que no te sirven para salir adelante en la vida, es no disponer de la posibilidad de armar tu propio proyecto de vida porque no tenés la más mínima herramienta de educación, es no acceder a cloacas, es no acceder a agua potable, es no acceder a los servicios de salud. La pobreza hoy no solo se mide en función del hambre, que además existe. Ahora, este número de hoy, que a todos nos deja como perplejos, impactados, para la gente que anda por la calle no es una novedad. Puede ser que plasmado en números uno diga, wow, 32%, no para nadie, cada 3. Pero para la gente que anda por la calle... Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Moni? Ver el número hace caer la mentira, el relato. Los números son... Sí, bueno, ahora va a empezar, espera, prepárate porque ahora ya empezó, ¿no? No, de los pasados, los de ahora. Sí, si el punto cero, si lo vamos a evaluar desde ahora, cuánto de esto es de Macri, cuánto es de Cristina, cuánto... La realidad es que 32.2, medidos crudamente. El único punto de referencia que hay del año pasado es el de la UCA, del 29% a diciembre. Correcto. Y del 30 y algo a abril. Es cierto que se han sumado pobres durante esta etapa de algunos dirán ajuste, otros dirán reacomodamiento de la economía, llámenlo como quieran. Pero la base es el 29. Pero el número ahora, después si a Macri lo quieren evaluar desde el 29, desde el 32, desde lo que quieran, no sé. Macri al final de su mandato se tendrá que hacer responsable de lo que deja. Cada uno cuando se va se tiene que hacer responsable de lo que deja. El gobierno anterior, en principio, debe hacerse responsable del 29, por lo menos. Ahora, ¿por qué nos pasa esto a la Argentina? Porque uno se pregunta, a ver, Johnny decía los planes sociales, Mónica hablaba, vos estabas hablando de la pobreza estructural, porque los planes sociales es el nivel de ingreso. Hoy la pobreza no se mide por nivel de ingreso, la pobreza estructural es todo eso que Mónica describía, falta de acceso al agua potable, a la salud, a la educación. Ahora, ¿qué pasa en la región? ¿Ustedes saben cuáles son los índices de pobreza, por ejemplo, en Uruguay? En Uruguay, país vecino, país que tuvo gobiernos, en algunos casos afines con el kirchnerismo, al 2015 los datos oficiales de Uruguay de pobreza es 9.7%. 9.7%. Indigencia en Uruguay, 0,3%. Datos oficiales de Uruguay. En Chile, pobreza, 11.7%, datos oficiales. Indigencia, 3.5%. Entonces uno se pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó en la Argentina durante los últimos, yo no diría 10 años, durante los últimos 25 años, para tener estos niveles de pobreza estructural? Que reitero, no es nivel de ingreso, por eso Macri dice no lo puedo resolver ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, porque vos le podés dar a la gente niveles de ingresos más altos, planes sociales, trabajo genuino, ojalá, y no planes, pero no lo sacás de la pobreza estructural porque para eso necesitas obras de infraestructura, cloacas, vivienda digna, salud, educación. ¿Qué nos pasó? Perdóname, nos pasó, entre otras tantas cosas, la corrupción, chicos.
la plata que se fue Dios sabe a dónde. Porque vos hablas de obras, ¿cuántas obras quedaron en el camino? ¿Cuántas abortaron? ¿Cuántas no se hicieron por el tema de la corrupción? Todo tiene que ver con todo, ¿eh? En eso me hago carne de esa frase que escuchamos tanto. La verdad que todo tiene que evaluar lo que nos pasa sin tener en cuenta eso, además de otras tantas cosas, no el único factor, me parece que es un poco naif. Santiago, nunca hubo un plan para sacar a la pobreza de la Argentina. Nunca hubo un plan sistemático de ingresar gente al mercado laboral. Vos no sacás la pobreza si no generás puestos de trabajo, más allá de las infraestructuras. La infraestructura viene justamente a condición de que pueda trabajar la gente. Nunca lo hubo. Y vos sabés que en 1974 la Argentina tenía 4%. La pobreza era solo el 4%. Y no es que tuvimos una catástrofe natural. Tuvimos una dirigencia política que nunca se quiso hacer cargo. O quizás los pobres venían bien, de alguna manera, que se mantengan. Pero de 1974, que teníamos el 4%, al 32,2% hoy, significa que la dirigencia política tendría que preguntarse, en general, qué es lo que ha hecho con la Argentina. Almeida, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Qué difícil para venir al programa. Yo pienso una persona que integró el ex gobierno, poniéndole la cara a un día que se conoce una cifra que obviamente los toca a ustedes también. Nos toca a todos. Yo creo, cuando veíamos la cifra coincidiendo con lo que se decía antes, ¿no? 14 millones de argentinos que están en la pobreza, un número que más o menos se conocía por la UCA, que estuvo bastante en sintonía con estos datos. Digamos, lo principal que uno piensa es, bueno, que obviamente hay que preocuparse y ocuparse de este tema y no entrar en esta típica tarea argentina, si es culpa del anterior, si es culpa del actual, si es todo culpa del anterior, si es todo culpa del actual. Ese manicaísmo que en general que vemos en Argentina, creo que no ayudan absolutamente en nada. No es manicaísmo, discúlpeme, tarea para nosotros. no digo para... Pero usted estoy hablando decir de dirigencia política. 1.7. Está bien, no estoy hablando de los periodistas, estoy hablando de dirigencia política. Hoy tuvimos al jefe de gabinete de ministros en el Congreso y pudimos discutir. Nadie empezó a decir es culpa de ustedes, es culpa tuya, es culpa mía. El debate se pudo dar muy bien. Estuvimos debatiendo con Marcos Peña hoy en el Senado de la Nación y en ningún momento Marco empezó a decir es culpa de ustedes, yo le pregunto, es culpa de yo los no le digo otros. culpa de quién. Le hago una pregunta como dirigente político. ¿Por qué la presidenta dijo hace minutos, 2015, 8 de junio, en la FAO, la Argentina tiene 5% de pobreza y prácticamente erradicó la indigencia 1.7%? Manejaría esos números, creería esas cuestiones, habrá sido informada de esas cuestiones. A nosotros realmente, a mí como senador nacional, el sueldo me lo pagan para buscar soluciones. Hoy con el jefe de gabinete de ministros en el Congreso, te reitero, lo que hicimos es ofrecerle el proyecto que presentamos nosotros de emergencia laboral. Él se mostró muy predispuesto a escucharlo, a analizarlo, a verlo y trabajar en conjunto, a ver cómo solucionamos el tema. Juan, no para ver cómo echamos nosotros la culpa mutuamente una cosa a la otra. Le mintieron al país durante muchos años. Le mintieron al país. Le mintieron en la cara a toda la Argentina. Es muy grave lo que hicieron. Agarraron el INDEC y lo hicieron pelota. Yo recuerdo cuando Carlos Tevez, vos te vas a acordar, acá en esta casa en América, le da una nota a Fantino y dice, yo estuve en Formosa, estuve en un hotel espectacular, un hotel de lujo, ahí donde hizo la fiesta una persona que trabajaba para Julio De Vido, la hija, ¿no? La fiesta de 15. Salgo atrás del hotel y era todo villa, era un desastre. ¿Qué le respondieron a Tevez cuando dijo eso? Un funcionario de Gildo Infran, que dicho sea de paso está desde el 95. Lavate la boca para hablar de nosotros, hijo de puta. Lo recibieron en el aeropuerto con pasión y calidez. Y él, villerito europeizado, le devolvió ese afecto a nuestro pueblo rebajándonos a mierda. ¿Cuánto te pagó Macri, podrido de mierda? Tevez estaba diciendo la verdad. Tevez estaba diciendo que tenías un hotel 5 estrellas y atrás Formosa era pobreza absoluta, como pasa acá en el Gran Buenos Aires. Y desde el gobierno, Infran y también el gobierno nacional le decía esto. Entonces se negó la realidad. ¿Sabés cuántos niños? Yo lo que digo hay es discutir entre nosotros realmente. Discutir entre nosotros esto es interesante, es importante, pero lo más importante es cómo resolvemos la temática y cómo analizamos el conjunto de causas que ha habido para que se produzcan estas cuestiones. Cuando hablamos de, bien lo planteabas vos antes recién cuando hablabas qué pasó en la Argentina del 74 en adelante, obviamente un conjunto de cuestiones, pero también una dictadura militar que destruyó gran parte del tejido productivo argentino y una dirigencia política que posteriormente no fue capaz
porque no quiso, porque no pudo, porque no supo, de buscar soluciones reales a estas temáticas. Yo digo, discutamos la cantidad de veces que sea importante, es una cuestión muy interesante de discutir para atrás. Yo creo que lo más importante, y a que nosotros tenemos como tarea, es discutir para adelante cómo solucionamos este tema. Si no, para entrar a chicanas es fácil. No es chicana, yo también puedo hablar... No estoy hablando acá, estoy hablando de la discusión política. Ustedes está bien que hagan su tarea y está el periodismo. Desde la discusión política yo también me puedo venir acá a decir, bueno, en realidad el presidente dice esto porque quiere medirse de ahora y no de diciembre, y en realidad está diciendo no sé qué cosa. No importa, eso a la gente que hoy pasa hambre en la Argentina, no le importa de dónde va a venir Macri la cosa, lo que dijo Cristina hace un año, lo que le importa es que no llega a fin de mes hoy. Y eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Sí, bueno, una de las cosas que se podría hacer es encontrar los mecanismos a través de las leyes que correspondan, de la estrategia que corresponda, para que la plata robada vuelva, para que regrese, que haya una manera que toda esa gente que se enriqueció descomunalmente con la plata de la obra pública, la devuelva, que vuelva a la gente. Como ahora aparecieron los $800.000 de Antonini Wilson, que nadie reclamó. Es obvio que si nadie lo reclamó es porque no tenía un dueño legítimo. Y ahora se van a destinar, no se sabe bien a qué, pero para algo. Que la plata del pueblo vuelva al pueblo. Si en definitiva, la plata que está cimentando estos verdaderos feudos de territorios que se han apropiado unos pocos, es plata de los impuestos de todos nosotros. Si esa plata volviera, ya se puede empezar con algo. Cloacas, cañerías, hospitales, Sí. escuelas, algo. Hace 2 semanas le dimos la sanción, transformamos en ley la ley de arrepentido, que fue un caso, una herramienta concreta para combatir la corrupción. Hay un conjunto de leyes que estamos discutiendo y que estamos aprobando en este año que apuntan en esa dirección. Bueno, ocuparse del trabajemos tema. para no obstruir la tarea de la justicia, para no complicarla, para que se aceleren los tiempos, para que se pueda decomisar la plata aun cuando no estén terminados los procesos, cuando es más que ostensible en algunos casos, que es plata sucia, que es plata negra, que es plata que no solo no ha pagado impuestos, sino que está enterrada bajo la tierra en lugar de estar convertida en trabajos, en alimentos, en atención para la gente. Es una realidad que a diario nos golpea en la cara, porque lo que vemos no es solo pobreza, es pobreza contra opulencia extrema. Nunca se vio contar tanta plata delante de los pobres como en estos últimos meses en la Argentina. Vamos a hablar con claridad, no es solo ver pobres, es ver gente extremadamente pobre y gente muy rica. Hace unos pocos meses, no sé, 2 o 3 meses estuvo Cristina en la Villa 31, el lugar más seguro del mundo, acá estoy divina. La Villa 31 está llena de gente que trabaja, que tiene empleos y que así todo es pobre, extremadamente pobre, no solo porque carece de lo básico para comer, sino porque carece de la más básica estructura para vivir. Están viviendo en la emergencia, a metros de la Casa de Gobierno, a metros de los sitios más ricos. Sin duda, y eso es lo que tiene que ocuparnos. Y cuando uno hace el balance para atrás, debe hablar, y yo siempre lo he hecho en este programa, no ahora, el año pasado, cuando éramos gobierno, de lo que hicimos mal y lo que hicimos bien. Coincido con lo que hicimos mal. También, vos hablabas, en estos 12 años se crearon 5 nuevos millones de puestos de trabajo, que no alcanzó, que no fue suficiente, que faltaba muchísimo para hacer, estamos de acuerdo. Pero no es que todo lo que hemos hecho, todos los gobiernos de la democracia en adelante ha sido todo malo. Se han hecho cosas que tenemos que trabajar mucho más, sin ninguna duda. Que estamos en deuda colectivamente, como vos decías, estoy también de acuerdo. Pero digamos, también esa discusión nos tiene que preocupar básicamente cómo vamos arreglando los problemas. Una parte de la política, sobre todo la política electoral, obviamente llega una elección y yo te voy a echar la culpa a vos, me vas a echar a mí. Hoy por hoy, digo, lo que nos toca es preocuparnos para resolverlo. Claro, yo me nos tengo que juntar referíamos con el más al tema Ejecutivo del para relato. discutirlo con ellos. Es cierto lo que usted dice, pero acá no estábamos cuestionando lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. Ya ni siquiera es si estaba mal, es el relato, es La por qué mentira. en el 2015, porque no era en el 2008, en el 2009, en el 2015, ya después de haber gestionado durante prácticamente 10 años en el poder, o más, 12, la expresidenta nos seguía diciendo que teníamos 1.7 de indigencia, y los datos de hoy hablan de 6.3 de indigencia y 32.6 de pobreza, y ella decía el 5. Uno trata de preguntarse por qué. Fue ¿Por peor. qué la mentira? ¿Por qué el relato? ¿Por Fue qué el peor porque engaño? directamente se borró la estadística de la pobreza. El último dato oficial de la pobreza fue en el primer semestre de 2013. ¿Sabés por qué? ¿Cómo iba a dar en el segundo semestre de 2013? Iba a dar pobreza 4% e indigencia 1%, porque hacían 6 pesos por día por persona, que era la estadística Moreno. Entonces se dieron cuenta que no podemos decir que hay 1% de indigencia porque es joda, no nos va a creer nadie. Entonces Kicillof y Capitanich lo que dicen es, en ese momento se corta la medición de la pobreza, porque si damos esta medición va a ser una farsa. Y se cortó. Sí. Marina es subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación. ¿Cómo le va?
te va? No, bueno, nosotros como gobierno por supuesto que estamos consternados y somos muy conscientes de que esto es una herencia y que es un problema de todos los argentinos, porque creo que, digamos, echarnos la culpa y decir si Mauricio midió a partir de hoy, la realidad es que el presidente dijo que iba a gobernar con la verdad. Tuvimos que reconstruir el INDEC estaba dinamitado, no había cifras, entonces tardó estos meses en llegar a estos números. Ahora, la realidad, Santiago, es lo que dice Mónica. A mí me toca estar a cargo de las villas y los asentamientos y los lugares más vulnerables de la Argentina. Y yo te puedo asegurar que el contexto de pobreza estructural que hay son 12 millones de personas, Santiago, que viven en situaciones dolorosas y que yo no le puedo decir solo al kirchnerismo. Esto es un país entero. Pero ¿sabes lo que pasa, Marina? Sí. Una cosa, Mónica. Sí. Pues yo me pongo en el lugar de toda la gente que labura, que hace sus aportes como se deben hacer. Y ahora la política nos echa la culpa a nosotros, la cantidad de pobres que hay. Y uno dice, por un minuto, uno dice, yo lo único que he hecho es laburar toda la vida. Pienso en la cantidad de gente, los jubilados. Un jubilado hay. Lo único que he hecho toda la su vida es aportar. Ahora gana 5.000 pesos y lo hacen responsable de que los índices de pobreza son una vergüenza. Una vergüenza de la clase dirigente. Obviamente que hay un montón de gente con un montón de buenas intenciones, de iniciativa para mejorar las cuestiones. Hay que decir algo, acá se falló y se mintió. Escuchen estos datos. Y no es solamente el problema de un gobierno. Obviamente que este gobierno recibe lo que le tocó. Van a pasar los gobiernos. Alguien se tiene que hacer cargo de esta vergüenza histórica nacional. Escuchá lo que nos decían hace muy poco tiempo. ¿De cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Lo acaba de decir la presidenta Casado. ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta? No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Por favor. No aguarde la fiesta, pero yo creo que realmente los índices que se están manejando ahora están basados en datos que no son reales. Por ejemplo, 12.000 pesos, si una familia gana 12.000 pesos, abajo de 12.000 pesos es considerada pobre. 20.000 es considerada clase media. 20.000 son $1.300. En Estados Unidos, una familia es pobre recién si la familia gana menos de 2.000, que además tiene 600 más en bonos, con la diferencia que en el supermercado, con $100, vos comprás el doble de lo que comprás en Buenos Aires. Es decir, que en Argentina se considera que no es pobre una persona que efectivamente sigue siendo pobre. No es que no sea pobre una familia que gana 20.000 pesos. Con 20.000 pesos una familia no hace nada. No puede tener un auto, no puede cambiar una heladera, zafa para comer. Zafa. La realidad, el 90% de los jubilados son pobres, de acuerdo, son más que pobres. La realidad es que ese 33%, 34% que dice Macri tampoco es cierto, no porque Macri mienta, sino porque en realidad la forma en que está elaborado el sistema también está mal. 12.000 pesos para que vos no seas pobre es absurdo. ¿Quién vive con 12.000 pesos? ¿Qué familia de 4 personas puede vivir con 12.000 pesos? Entonces, que nosotros sigamos pensando que en la Argentina solamente hay 33% de pobres porque gana menos de 12.000 por familia, estamos también mintiendo. Nos vamos a encontrar dentro de poco tiempo con esta misma cara, pero de verdad, porque vamos a dar cuenta que en realidad es el 50%. Pero sí, Gustavo, hay dos cosas. Por un lado, Mónica decía
que nunca en este tiempo hubo tanto contraste entre la cara de la pobreza con la cara de opulencia. Yo no creo que haya sido así. Me parece que es una característica propia de la Argentina. Lo que sí se ha visto en los últimos años es el cinismo atroz que ha tenido el gobierno anterior de mentirnos en la cara. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. Decir, bueno, tratemos de mirar para adelante. Y él dice, estamos tratando de solucionarlo. Digo, ¿lo están tratando de solucionar los mismos que nos llevaron a este problema? ¿Desde qué lugar lo vamos a solucionar? Yo intento mirar con optimismo que las mismas personas que me decían, mirá, la verdad es que la pobreza está en un 5%, hoy me queda tranquilo, está en un 33%, pero lo vamos a empezar a solucionar. Y me da cierta cosa creer que van a poder ir por un camino correcto. Y mirando también en función del presente, también es cierto que Macri dice, bueno, ahora tenemos estadísticas reales. Ok, lo que le faltó decir es que desde que él asumió hasta ahora, creó 1.400.000 pobres nuevos. Sí. Que me expliquen que esto va a ir para adelante después, que va a ser mejor, está todo bien. Pero también que reconozca que las políticas que han llevado adelante en estos 9 meses no fueron justamente una política para bajar el índice de la pobreza. Ni para frenar. Ni para frenar. Sí, Juan. Y yo creo un poco la realidad está siempre en el medio de las visiones extremas, ¿no? Estábamos mal el 10 de diciembre, hoy estamos un poco peor. Y bueno, la tarea es cómo entre todos trabajamos. O sea, los que están hoy a cargo no son los mismos que estaban antes. Obviamente ellos están en el gobierno de la ciudad, nada más solo en el plano local. Habrán hecho las políticas que crecieron más oportunas del plano local, ahora están en el plano nacional. Lo que se están haciendo es escuchando lo que decimos nosotros, debatiendo cosas, pensando cosas, intentando construir en conjunto la salida, que es creo la única forma que se puede hacer. Otras salidas mágicas con este tipo de temas, yo creo que no hay, ni las va a haber nunca. ¿Y cuál es la autocrítica que hace la política, Juan? Trabajar. ¿Cuál es la autocrítica que hace la política? Hay varias autocríticas. Yo creo que muchas veces uno se enamora de sus propias recetas. Creo que las recetas económicas que implementamos en la primera parte del gobierno fueron bastante exitosas, creando muchos millones de puestos de trabajo, reduciendo la desigualdad. Muchas veces se quedaron mucho en esas cosas, que puede repetirse. No fue el único proceso histórico en que se repitió en estas cuestiones, que uno persiste en algunas políticas que la misma realidad te va mostrando. Sí, la convertibilidad. Con la convertibilidad, con esas cuestiones, y que, bueno, hay que trabajar en ese sentido para ir teniendo una visión mucho más atenta para poder ir cambiando, no enamorarse de lo que uno hizo, porque lo que uno hizo puede haber sido correcto en un determinado periodo histórico y no en el otro. Cuando asumió Néstor Kirchner, la pobreza en Argentina, obviamente, pues el 2001-2002 era más del 50%, medida con la vara, coincido, con una vara muy baja, más baja incluso que la de hoy. Eso se redujo bastante. Me parece que muchas veces la política tendemos muchas veces a enamorarnos de lo que en algún momento... Pero con estos números que se negaron tanto tiempo, hoy los números de la UCA toman otra relevancia, ¿no? Porque se los ha criticado tanto y bueno, décimas más, décimas menos, estaban en lo cierto. Yo pienso, ¿no lo ven como un gran fracaso con este número, digamos, a dejar un gobierno? Y coincido con lo que decía Gustavo recién, Cambiemos no hizo absolutamente nada para frenar esto. De hecho, los índices de pobreza han crecido, no pudieron amortiguar. Yo espero realmente, mi tarea, que creo como todos, es que justamente vayamos reduciéndolo. Yo no creo que el gobierno le guste que haya más pobres, yo no creo que el gobierno esté contento con haber crecido los pobres, digamos, no creo que ahí y vamos a dedicarnos todos a decir si el gobierno una cosa o la otra. Lo que tenemos que hacer es trabajar para arreglarlo y eso es lo que nos toca a nosotros. Pero, ¿sabes lo que llama la atención? Sí. El cinismo del sistema de negación que hubo. Recién cuando Aníbal Fernández ahí en el tape decía... Y el periodista le decía, pero ojo, porque si vos tomás el 5%, te da que estamos mejor que Nueva Zelanda, mejor que que Noruega, mejor que Suecia, mejor que Dinamarca y mejor que Alemania. Bueno, querido, lo que pasa es que vos sos una antipatria que no quiere ver que nosotros estamos mejor que esos países. El cinismo de la negación, porque no fue solo una presidenta mentirosa. Fue una presidenta mentirosa, fueron los ministros mentirosos, fue un periodismo cómplice mentiroso, fue un sindicalismo cómplice mentiroso que ahora se despertó de golpe y empezó a ver la pobreza que antes no veía. Y en algún momento me parece, Santiago, que tenemos que empezar a discutir sin hipocresías la eficacia de los planes sociales en la Argentina. El kirchnerismo dejó 18 millones de personas con planes sociales. 18 millones de personas. El 24% de los hogares urbanos del país. Desde el 2007 al 2015 siempre creció la pobreza. Siempre. 2007, 26%. 2003, 27,5%. 2015, 29%. Y ahora nos enteramos, 32%. Como dice Gaby, se queda corto. La pregunta es, ¿los planes sociales y la asignación universal por hijo es buena?
Por supuesto, no generaron una cultura de la dependencia que hace que muchas veces mucha gente se quede atada en el plan en lugar de conseguir un laburo digno. Tiene un nombre, eso es clientelismo. ¿Qué duda cabe? Porque vos podés asistir socialmente. A ver, es cierto, Kirchner recibe un país que viene de una crisis descomunal. Vos podés asistir socialmente 1, 2, 3, 4. Sí, Duhalde 5 también, años. A partir de un momento. Hablemos de Duhalde, sí. Si no rompiste el círculo y liberaste a esa gente de estar atrapada en el asistencialismo del Estado, tenés clientes y San se acabó, son clientes políticos, son los que te van a votar porque van a depender de vos y punto. Pero además, Mónica, una No cosa... podés Y hablar no con- generás empleo, Perdón. porque esto es la realidad. Lo digamos, del nuestra- empleo, los 4 millones de empleos creados, también hay que revisar eso, porque para el INDEC, en determinado momento, si una persona trabajaba una vez por semana o tenía un plan social, planes pasaba a ser, obvio. ya no era desempleado. Por lo tanto, hay que ver cuántos empleos reales Y el cuántos empleo empleos eran público planes, creció. y cuántos es el empleos eran simplemente porcentaje de tipos que decían trabajadores que que un están trabajo negros? el tenía. A ver, 5 minutos. Mirá, Juan, Juan, sí, Digo, ¿cuántos son los trabajadores negros Esos en 5 la millones de Argentina? puestos son puestos registrados según el sistema de medición del Ministerio de Trabajo que mide los aportes patronales de empresas, son trabajadores privados como cualquiera de ustedes que se miden porque hay un empresario que está pagando. Eso no se puede, eso sí es un dato duro. Ese dato no se puede tocar ni ahora ni nunca porque nadie pondría... No como los otros, ¿no? Eso sí es un dato Que lo tocaron. No, y lo demás, cuando discutíamos cuáles son las cifras de pobreza o indigencia en algunos países vecinos, uno puede preguntarse también... ¿Uruguay mentirá? No, Pero los Uruguay seguro índices que de no. ocupación Lo de estaban Chile o cambiados. Paraguay, lo de Chile o Paraguay, Pero no lo que son me los estás 12.000... diciendo que los índices de pobreza de Digo, no son los, sí estaban cambiados. no son los 12.000 que vos planteabas, los de que se mide en Paraguay o en Chile en paridad de poder adquisitivo. Tiene un número mucho más bajo y por eso se generan algunas distorsiones, pero eso es lo de menos. Mirá. Lo que yo digo es, lo que sí podemos pensar entonces es, por un lado, algunos de los principales planes que hemos implementado en estos últimos años, como la asignación universal por hijo, que está reivindicada por toda la clase política y el actual gobierno está continuando y llevando adelante, justamente lo que tiene de bueno es que es universal. Al ser universal ya no permite que la persona pueda darlo o no darla. Sí estoy de acuerdo y creo que tenemos que dar una discusión sobre cómo se genera trabajo en sociedades como las actuales. Quizás, y en parte el proyecto que presentamos nosotros, con acompañamiento de prácticamente todo nuestro bloque y otros bloques de la oposición, de Margarita Stolbizer, Pino Solanas y otros más, es empezar a salir de la idea del plan hacia la generación de apoyos al sector de la economía informal. Porque estamos en un mundo que está cambiando, lo estamos viendo por el impacto de las nuevas tecnologías, hay un conjunto de estudios que dicen cuántos trabajos podemos llegar a perder en los próximos años por la aplicación de nuevas tecnologías. Si seguimos pensando como el único paradigma, el trabajo registrado formal, como pensábamos hace 40 años, digamos, en esa Argentina que a todos nos gustaría volver, de 74, 73, en el mundo actual es más complejo. Quizá tenemos que cambiar un poco el modelo que hacemos de pensamiento y pensar alguna cosa más de apoyo al trabajo informal, a cooperativas. ¿Sabés qué, Juan? Yo creo que vos sos uno de los políticos más dialoguistas que tiene hoy el Frente para la Victoria, pero yo no te creo cuando decís que ustedes están tratando de encontrar soluciones. ¿Por qué? Yo estoy yendo al Congreso últimamente por diversas razones y ¿sabés qué los encuentro? Nada más en la necesidad de subsistir políticamente, de dónde se ubican y de ver de qué manera destruyen lo que el gobierno, porque hoy son oposición y están del otro lado. El bloque del Senado, tenemos mayoría absoluta en el Senado, está bloqueando al gobierno. Panelismo constante. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hoy el CIPEC publicó unas cifras tremendamente alarmantes con lo que sacó de la base del INDEC hoy a la tarde. ¿Sabes cuántos niños hay bajo el nivel de pobreza de 0 a 14 años? Es grave, es el 47%. Son casi 3 millones de los 6 millones y pico de niños que hay en la Argentina. Y eso se dijo sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner y también lo negó. Y lo negaron ustedes también. Yo te voy a decir una cosa. Si acusar a nuestro bloque del Senado, que viene... los acuso a todos. Bueno, el Frente perdón, Renovador, nosotros tenemos yo creo mayoría en el Senado de la A ver. Nación. Ninguna ley se hubiera aprobado en Argentina si nuestro bloque hubiera querido hacer otra cosa. A mí, y es bastante notorio, me acusan en las redes de hipertraidor por haber apoyado leyes del gobierno. Mucho no estamos bloqueando al gobierno, creo yo, y estamos intentando buscar soluciones, consiguiendo algunas cosas, en otras sí, en otras no, buscando cómo se perfeccionan los mecanismos, pero no estamos bloqueando al gobierno, ni muchísimo menos, sino, digo, todo lo que me están atacando estarían todo Digo, en algún sentido hay una cuestión de que hay un sector del peronismo que entiende que la sociedad con su voto definió un poder ejecutivo, un poder legislativo de otro color y que nos obliga a todos a coordinar. Si no nos coordinamos no habría ninguna ley en la Argentina. Sí, Santiago, mientras Cristina Kirchner anunciaba que la pobreza era el 5% en la Argentina,
Todos los meses ella misma hacía anuncios en el gobierno de aumentos de planes sociales, tanto en el universo de los planes sociales como de los montos de los planes sociales, lo cual era una confesión de parte de que existía el aumento de la pobreza. Esto para complementar un poco lo que decía Johnny acerca de la efectividad de los planes sociales. ¿Sabes cuándo se largó la asignación universal por hijo? Cuando perdieron la primera elección, en el 2009. Fue en agosto del 2009 que lanzaron la AUH, la Asignación Universal por Hijo, porque se dieron cuenta que la perdieron por la inflación. Porque en el 2006 empezó la inflación y habían roto el termómetro del INDEC. Entonces, al aumentar la inflación, iba aumentando la pobreza, entonces tenían que responder con planes sociales y esto era un juego que nunca se acababa. Recién decían, ¿qué nos pasó? Y ahí decían, nos pasó la corrupción. Pero además de la corrupción, nos pasó la inflación y nos pasó el populismo, que son dos y tres cánceres, digamos, de la democracia. Porque justamente la inflación fue lo que empezó a hacer retrasar todos los ingresos de todos los ciudadanos y por eso aumentaba geométricamente la pobreza. Y por eso Cristina Kirchner tenía que aumentar el universo de planes sociales, inventar nuevos planes sociales, anunciar aumentos todos los meses, cada semestre. Y entonces esto era un cuento de nunca acabar. En la mentira del propio kirchnerismo, ellos mismos reconocían la verdad con el aumento de planes sociales y con la ruptura del termómetro, que fue la inflación, y que después tuvo que derivar en la ruptura del termómetro de la pobreza. No está desvinculada la corrupción con el populismo. Pero hay que complementarlo. Porque esta administración que pasó tenía un modelo de acumulación de riqueza en orden a sostener el populismo también. Es al día de hoy que algunos reivindican el robar para esa corona, ¿sí o no? Para sostenerse en el poder. Lo han dicho con palabras, lo ha hecho Hernán Brienza con palabras. Entonces no podemos desvincular totalmente la acumulación descomunal de plata para sostenerse en el poder. Yo creo que lo que vos decís es correcto, pero además el populismo implica mucho gasto público, incrementar todo el tiempo el gasto público, y eso genera emisión, genera déficit, genera un modelo que nunca se puede emparchar. De hecho, fueron por la 125, quisieron resolver el déficit con la 125, quisieron resolver el déficit con el manotazo al ANSES, a la AFJP, después se tuvieron que apoderar de chicones para emitir billetes, los dineros del Banco Central, las reservas. Eso es el populismo, es el gasto indiscriminado creciente que generó un modelo que al mismo tiempo que generaba puestos de trabajo del 2003 al 2006, 2007, que fue la lluvia de dólares, el modelo virtuoso, en donde echan a Roberto Lavagna, en el 2006 echan a Roberto Lavagna y empieza Guillermo Moreno, el reinado del populismo de Guillermo Moreno. Y ahí empieza el drama de la inflación y de la pobreza. ¿Y cuál es la autocrítica de Cambiemos que no puede amortiguar semejante impacto? No, yo creo, a ver, Santiago, primero el presidente hoy puso sobre la mesa una realidad. La pobreza no reivindico la podemos, también a Todesca, que no después de tanto tiempo, ¿no? Sí. No la podemos medir solo por ingreso. El presidente hoy anunció que ya están en marcha un plan de primera infancia justamente para atacar directamente a esos niños que hoy están en un estado de pobreza, construyendo más de 4.000 centros de primera infancia. El plan más ambicioso de obra pública con los chicos tienen que comer hoy. Pero ya están todos cubiertos. Hoy hay 300.000 personas más bajo la asignación universal por hijo. Desde que llegamos como gobierno se ha ampliado. Estamos yendo casa por casa y doy cuenta para entender dónde está esa indigencia y llegar y no quedar rehenes también a los sistemas clientelares políticos que las provincias muchas veces, estamos yendo nosotros como gobierno. Por eso el Estado en tu barrio. ¿Viste cuando hacemos eso que bajamos? Marina, pero quiero que me expliques acerca utilizando el sentido común. Uno en la vida hay prioridades, en su casa tiene prioridad. Vos si no tenés para darle a comer a los chicos, no vas al teatro, no vas al cine porque no podés. Yo vengo de un pueblito muy chiquito del interior y siempre para generar fondos para el hospital uno tiene que colaborar, se hacen rifas, la gente va, colabora, va a pintar. Y después llegan un día y te montan una obra de teatro, ¿no? Un show que cuesta millones. Y uno dice... ¿De dónde salió? Claro, ¿por qué, digamos, habiendo tantas cuestiones de urgencia que atender, se sigue destinando plata, que me parece muy bien,
cuando las urgencias son otras, que sea destinada, pero ¿por qué hasta el día de hoy, tanto que se quejaban del kirchnerismo, con algunas cuestiones siguen haciendo lo mismo? Pero ¿Por qué? Santiago, Y por ejemplo, del fútbol, si no hubiese pasado todo lo que pasó, digamos, y si el medio y el país no se le hubiese levantado, digamos, porque hablamos de cuestiones de que los chicos tienen que comer. Por eso, es lo que se pregunta la gente del otro lado. Yo manejo las villas y asentamientos. Primero, el gobierno anterior no sabía. Hoy existen, sabemos, hay 6.300 villas, asentamientos, lugares de vulnerabilidad, más de 12 millones de personas. El presupuesto que tenía la Secretaría de Hábitat, que manejaba Delía, Pascolín y toda gente del movimiento de tierras, tenía 400 millones de pesos al año. ¿Sabes cuántas villas urbanizás con 400 millones de pesos? Una por año. Ahora nosotros ya estamos con 200 obras en los 100 lugares más vulnerables de la Argentina, que lamentablemente están en lugares remotos, alejados de los centros urbanos. Entonces, la verdad es que hemos lanzado un plan nacional de hábitat, hemos lanzado un plan nacional de vivienda. La vivienda, hemos reactivado más de 60.000 viviendas que estaban paralizadas porque el señor López y todo debido se ocuparon de robarse la plata, no de que la vivienda le llegue a la familia que necesita. Ya estamos, el año que viene estamos previendo tener 70.000 viviendas sociales en construcción. Entonces, más las políticas con la reparación con los jubilados, claro que no alcanza. Y además, por supuesto, que también hubo que reconstruir la matriz productiva. No hay rutas en estado. Digo, cuando hablamos de inversiones, que el presidente está obsesivamente intentando que la Argentina vuelva al mundo, esa inversión no es automática, no es que viene la empresa. La empresa a veces que no tiene ni la ruta ni la matriz donde enganchar para tener energía para poner las máquinas. Entonces, esta es la deuda de nuestro país, que se refleja en los pobres, en la pobreza de hoy, pero es estructural, Santiago. Entonces, probablemente, vos decís, agarramos una papa caliente donde todo lo que agarrábamos era doloroso. Ahora entendimos que en estos 7, 8 meses pusimos blanco sobre negro y pudimos reasignar partidas. Mi área, yo doy fe de mi área, te prometo, Santiago, yo heredé 400 millones de pesos. Yo hoy llevo más de 15.000 millones de pesos en obras. Estoy con 200 obras en ejecución en lugares recontra vulnerables, poniendo cloaca, agua, calle, iluminación, mejorando la vivienda de gente que tiene que caminar 10 cuadras con una botella de plástico para tener agua. Y donde si esa familia no responde políticamente al comisionado, al intendente de esa zona, no pasa el camión de agua a llenarle el balde. Está perfecto, me parece. No estamos discutiendo intenciones, estamos discutiendo resultados. Acá somos todos buenos, queremos lo mejor, pero queremos que el gobierno cumpla la promesa de pobreza cero que hizo Mauricio Macri, que dice ahora que no... Obviamente que promesa cero es un título, es un camino. Pero por lo menos empezar a bajar. Claro. Y en los primeros meses de gobierno hubo 1.400.000 nuevos pobres y 300.000 nuevos indigentes, y eso vos le podés buscar por izquierda, por derecha, pero eso es lo que es y no hay duda. Ahora, sobre lo que dice Mariano, me parece profundizar la discusión de verdad sobre planes sociales sin miedo a, uy, ¿qué van a decir de mí por decir esto? Me van a decir facho, me van a decir lo otro. En los últimos años, gobierno de Cristina duplicó el presupuesto en planes sociales. En 2003 eran 74.000 millones de pesos, ahora es 157.000 millones de pesos, 2015 el último año. Creció 111%. Llegó a ser el 3,5% del PBI. Impresionante la cantidad en planes sociales. Lo que digo, ¿es buena la UH, como decía Mariano? Sí, porque aumenta el consumo de alimentos, el empleo, la vacunación, la cantidad de chicos que se matriculan para ir al colegio. El desafío, me parece, a futuro es cómo generar que no haya dependencia, que sea una ayuda temporal. Porque si no, va a seguir pasando esto. Igual vieron siempre donde pone el foco, siempre donde pone el foco Margarita Barrientos. Siempre en el trabajo. En el laburo, por eso digo. Mucha gente, no me pongas en blanco porque se me pierde una de las cosas que realmente ha atentado contra la posibilidad de que este país se desarrolle es la corrupción. Y para resolver los problemas de la corrupción, no puedes hacerlo desde un gobierno que también tiene problemas en ese sentido. Vos sabés que hoy hice un reportaje al auditor general de la ciudad. Hamacas que valen 800 pesos se pagan 10.000 pesos. El Buenos Aires Design, por ejemplo, el canon son 100 y pico de mil pesos, que es lo que vale alquilar un local por mes. Ese es el canon de todo el Buenos Aires Design. ¿Y sabés cómo se ajusta, por ejemplo, el Costa Salguero, donde pasó eso? Con baldes de pelotitas de golf, es decir, el sistema de ajuste, y pagan también una cifra totalmente absurda. La lista de hechos de corrupción. El hecho es muy sencillo. La ciudad, por ejemplo, que es donde estuvo Macri durante todos estos años, no contesta
los pedidos de informes, ¿viste? Cuando hay lo que se llama la transparencia. La coalición cívica. No los contestan, ¿entendés? Hay causas judiciales porque no. Entonces vos decime, ¿cómo cuerno se va a poder resolver los problemas de corrupción cuando el propio gobierno tiene gente? Hay gente que quiere ir para adelante y limpiar las cosas, pero hay gente que se la pasa aún frenando todos los intentos de transparencia. Lo que pasa es que la corrupción está enquistada en todos los sectores sociales y atraviesa todos los partidos políticos y todos los niveles. Eso es lo que hay que pensar. Pues no es solo la corrupción esta que estamos viendo todos los días en Comodoro Pi y todo lo demás que es monstruosa. Eso para abajo hay para elegir. Pero La verdad. son 15 años Pero que no están son sin 15 años contrato nada más. Costa Salguero y lo siguen renovando y renovando y renovando. Los camiones esos que las llevan los coches, que son grúas, unos chorros, las grúas, no los renuevan. ¿Por qué hace 15 años no tuvo tiempo? No tuvo tiempo Macri para decir hay que hacer una licitación nueva. Campolongo, sí. No, yo sigo la línea de Gustavo, más allá de las cuestiones dolorosas que vos mismo has marcado en el principio del programa, me parece que hay cuestiones, se mencionó acá la palabra estructural permanentemente. Lo que ha sido estructural, más allá de la clase política, y hay otros socios, clase empresarial, ¿sí? Capitalismo prebendario, sindicalistas, en fin, hay varias capas de élites que tienen que ver con esto. El problema, me parece uno de los problemas fundamentales, desde antes de que volviese la democracia, es el ahogo externo que hemos tenido. Por empezar, se dijo en 1974, se casi triplicó la deuda externa, que la fuimos pagando la democracia después, la que tomaron durante la dictadura militar. Y después falta de coraje en la clase política. Eso sí, falta de coraje en dejar de ser gerentes primero y después hacedores de la miseria esta que estamos viendo, poner las pelotas sobre la mesa y generar un proyecto común que tenga que ver con una economía social, con una economía en serio, no la economía que, como bien dice Gustavo, en la línea de corrupción en la ciudad podríamos marcar cientos de elementos. Y no te digo nada de la flota aérea presidencial que se bajó la licitación recién. Esperen, ¿tenemos lo que pasó hoy con Pichetto y Peña? ¿Lo podemos ver? Vamos a verlo, vamos a compartir una noche que se han caído muchas caretas, mirá. Ha vuelto a reaparecer un delito altamente complejo como el secuestro extorsivo en las distintas modalidades, el express o el permanente, y eso indica indudablemente la disponibilidad de zona liberada para la comisión de este tipo de delitos. Vemos realmente una gran complejización del conurbano en materia de inseguridad. La gente tiene mucho temor. En el último mes la inseguridad pasó al tope del reclamo social. Hoy estaba circulando un video de una banda que le reprochaba al jefe de la policía de no sé qué distrito de la provincia de Buenos Aires que no le habían dejado la zona liberada. A ver, de estas cosas estamos hablando. Es cierto que el narcotráfico ha crecido en los últimos 12 años de manera vigorosa en la Argentina. Voy a hablar de un tema políticamente incorrecto, que sé que a algunos no les gusta, que siempre lo miran desde el ámbito que no lo tienen que mirar. Yo lo miro desde el abordaje de la inseguridad en la Argentina y de cómo se cuelan narcotraficantes y delincuentes de países cercanos a la Argentina, limítrofes, que vienen a realizar y a cometer delitos y que no los expulsamos. Incluso cumplida la condena, después meten amparos administrativos en la Dirección de Migraciones y no los podemos expulsar. No los podemos expulsar. Entonces, migraciones tiene que estar en el área de seguridad. No tiene nada que ver migraciones en el área del Ministerio de Gobierno. Tiene que estar trabajando con información, con inteligencia criminal, saber qué personaje entra por los aeropuertos, entra por el norte o entra en colectivo, saber quiénes vienen a la Argentina, quiénes son las personas que van a venir y por qué van a venir y para qué. ¿Y cuánto tiempo se van a quedar? Ha habido un crecimiento extraordinario de migraciones de países altamente complejos con el tema del narcotráfico. Altamente complejos. Estoy hablando de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, de México. Estoy hablando de esto. Pichetto pone foco en muchas cuestiones.
hubiera estado bueno escuchar esto años atrás, ¿no? Bienvenido a la Argentina, Sí. Miguel Ángel Pichetto, que los últimos 12 años habrá estado, no sé, en el planeta Marte. Igual se hace cargo ahí, dice 12 años. ¿Dónde se hace 15 cargo? años. Fue 12 años jefe del Senado del kirchnerismo y te hizo una descripción brillante, porque todo lo que dijo es verdad, pero no se acordó que durante 12 años él manejaba el Senado y respondía a las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que dijo es cierto. Ahora, me parece algo de responsabilidad también tuvo Pichetto porque seguía la línea de mando de Cristina Fernández de Kirchner. Hablaba de narcotráfico. El otro día detuvieron al hermano del ex jefe de la FIP de Orán en la provincia de Salta. Daniel Contreras tenía un concesionario con 5 autos y 8 kilos de cocaína adentro. Y el gobierno que representaba Pichetto, que sigue representando a Pichetto, el peronismo, no se dio cuenta que pasó eso. Los 40.000 kilos de efedrina que entraron. ¿Qué pasaba con Pichetto en ese momento? ¿Qué era? Claro, lo que pasa es que acá se exponen dos cuestiones, ¿no? Una es analizar los datos, lo que conocimos hoy de la pobreza, y otro es el tema del relato. A mí lo que más me impacta, porque claramente para salir de la pobreza en la Argentina no lo puede hacer un solo gobierno, sea del color político que sea, tiene que haber una decisión de toda la clase dirigente, política, empresaria y sindical. Ahora, a mí lo que me impacta es qué pasó con los datos durante estos años. Cuando, por ejemplo, nosotros discutíamos con los referentes del gobierno anterior respecto de estas cuestiones, nos ponían datos duros sobre la mesa, como Cristina lo hacía en la FAO, datos del Banco Mundial. Pero claro, ¿de dónde se abastecía el Banco Mundial para dar datos de pobreza en la Argentina? De los datos que el propio gobierno le daba. Entonces, todo fue una gran mentira y un gran relato. Lo de la pobreza, lo del narcotráfico, lo de la inseguridad. Entonces, ahora uno se pregunta por los dirigentes sindicales que están reclamando, se van a reunir mañana con el gobierno, están a las puertas de un paro general. ¿Qué hacía Yasky, por ejemplo, que ahora marcha pidiéndole a Mauricio Macri que mejore los indicadores sociales y mejore la situación de los trabajadores, que así efectivamente hay que hacer? ¿Qué hacía, por ejemplo, Antonio Caló en la CGT? ¿Qué estuvieron haciendo estos 12 años si había 14 millones de pobres en la Argentina? Perdón, y nos olvidamos del Caballo Suárez. Por ejemplo. Y nos olvidamos del Caballo Suárez, que acompañó las comitivas presidenciales, que fue tan ponderado por Cristina y que ahora está detenido con unos cargos horrorosos. Pero cargos que tienen que ver con extorsión, y sospechas de cosas mucho más graves relacionadas con lo que hablaba Pichetto recién. Delito. No entro en eso porque no están en las carátulas de las causas que se investigan. Vos sabés que en otros países se juzga el prevaricato, la mentira en la política. El impeachment de Dilma Rousseff tenía que ver con tergiversación de cifras. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, todo el affair de Clinton no tenía que ver con un acondicionamiento moral de lo que había hecho Clinton, sino con el prevaricato, con la mentira, haber falseado la verdad. Yo entiendo que es políticamente incorrecto decir que todos somos culpables, pero ciertamente la matriz corrupta de la Argentina no es propiedad solamente de los políticos, es absolutamente de toda la sociedad, y por eso la propia sociedad no le importa mucho la corrupción cuando más o menos las cosas están encarriladas y los vota, porque Mariano hablaba de cuando Labaña se va del gobierno dando un portazo. Labaña habló claramente de la caracterización de la obra pública. En el 2007. Claro, y el caso Así le fue. Y el caso Escasca es del 2006. Digo, y podemos irnos mucho más atrás, en la época de Menem, donde las denuncias de corrupción estaban ahí, y Menem arrasa igual en el 95. Entonces tendríamos que preguntarnos nosotros como sociedad, ¿cuál ha sido nuestro cambio cultural? Entonces, una persona como Fendrich, ¿se acuerda el robo al Banco de Santa Fe? Pasó a ser un ídolo en Argentina. Hoy alguien que roba y no lo descubren, en cualquier grupo de amigos es qué bien la hizo. No ese es un ladrón, es qué bien la hizo. Entonces, desde esa matriz, vos me vas a decir, bueno, los ejemplos vienen de arriba. Perfecto, yo te puedo comprar que los ejemplos vienen de arriba. Desde abajo tenemos que exigir otra cosa. Y en este país no se ha exigido otra cosa. Se exige otra cosa cuando te flaquea el bolsillo. No, yo coincido con vos en que, y creo que haberlo dicho acá, que la corrupción permea toda la sociedad y que se da en todos los niveles. Y la conciencia de esto y la exposición de lo que pasa en los sectores altos es lo que después habilita a estos 4, 5, 10 locos que ahora están prófugos y que Dios quiera que los encuentren, a decir, no, yo vengo a hacer lo mío bien, yo vengo a robar nada más. Yo no violo, yo vengo a robar, pero también, ¿por qué van a robar solo ellos? Si se refiere a la policía, se refiere a la justicia, se refiere... A ver, vengo solo a robar. Te están diciendo a punta de pistola y levantando a la red un video, 5 o 6 personajes que tienen nombre y apellido y que ahora están prófugos. Está todo el grupo Halcón buscando a estos tipos. Sí. Dios quiera que los encuentre, porque si no, ¿cómo salimos a la calle en 3 días más? ¿Pensando en qué? Sí, Juan. Yo coincido, pero parcialmente, ¿no? Me parece que la principal responsabilidad de la corrupción siempre es de la política.
porque los políticos somos los que tenemos que cuidar el bienestar de todos, y hacemos política justamente por eso, si no tenemos que dedicar a otras cosas, y administramos recursos que son de todos, que a la vez también, como la mayoría de los recursos del Estado, como todos sabemos, van a los que menos tienen, no a los que más tienen. En segundo lugar, sí pondría el resto de la dirigencia, empresarial, social, etcétera, que vive de eso, pero bueno, ya creo que con un nivel menor de responsabilidad, y un tercer nivel, una sociedad que acepta o no acepta, que también es cierto, estamos en una sociedad que sigue teniendo un 40% más o menos de la economía informal, o sea, hay un 40% de los argentinos que realizan toda su actividad por fuera, no pagan impuestos. Siempre hablamos de la gran carga impositiva que hay en la Argentina, sí, porque algunos pagamos, todos los que estamos en el sector en blanco pagamos mucho y otros menos, pero también eso es una parte del problema. Pero sí creo, y me hago cargo obviamente del tema, que la responsabilidad central es de aquellos que hacemos política justamente para transformar la sociedad, Juan nos Manuel, daña y lo que más tenemos que hacer. Te puedo hacer una pregunta, ¿en qué lugar ubicás a los empresarios a los que se le permitió fumarse los impuestos y no llevarlos a donde corresponde, apalancados en el respaldo que le daban estructuras del Estado como la FIP, por ejemplo? Cualquiera. Los 8.000 millones que hoy están en danza en la causa es de enormemente Cristóbal responsable. López, ¿dónde los ponés? Cualquier empresario que obviamente para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, es obviamente igual de responsable. Pero yo creo que lo que la gente nos vota para que cuidemos sus recursos y que tenemos que vivir cuidando eso, tenemos un grado mayor responsabilidad, porque si no nos dedicaríamos a otra cosa. Pero Juan Manuel, ¿por qué no se hacían cargo mientras eran gobierno del tema? Siempre nos hicimos cargo. El gobierno actual no es que siempre nos hicimos cargo. No es que nos dejamos de hacer cargo. Cada uno tiene que dar cuenta de lo que cada uno hizo, demostrarlo, hacerlo y combatir la corrupción, no importa el color político que tenga. Yo vengo diciendo, y reitero, acá están los archivos de este programa, no de este año, del año pasado. Bueno, entonces faciliten a los investigados a la justicia, no los amparen en fueros y en privilegios. Como lo hicieron con Faciliten a toda la Debido. gente que está investigada por haberse llevado puesta la plata de Pero obviamente hay que investigarlos a todos. Lo peor que hay a la política es que justamente cuando pagan todos por lo justo por pecadores, cuanto más se acusa en general y que nadie se haga cargo, es el peor daño que se hace a la política es justamente eso. Que es más, gran parte, qué mejor para un corrupto de la política que meterse, digamos, esconder un elefante en un... Lamentablemente, perdón. Me parece que Mónica está siendo muy concreta. Lo digo yo el nombre, Julio Debido está protegido por fueros. Y el peronismo podría decir, muchachos, la verdad, no está protegido por fueros. No, los fueros no, a ver, entendámoslo, en Argentina los fueros son solo de arresto. En Argentina los fueros son solo de arresto, no hay nadie que pueda estar protegido por fueros. No. ¿Te parece poca cosa que no lo detengan? Sí, porque si hay una sanción y se le manda el arresto, obviamente la Cámara rápidamente va a decir que sí. Sí, van a decir que sí. Obvio. Bueno, obvio. ¿Pero qué fueron? Y aparte ese sector tiene minoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no lo hacen ahora? Ya que porque el fuero son de opinión. Los fueros en la Argentina, hay una idea excesiva de los fueros en la Argentina. Los fueros en Argentina son solo de arresto. O sea, uno puede hacer todo el juzgado y si te condenan y te mandan el preso, la Cámara vota el desafuero. Por eso pusieron en el Parnasur a Milagro Sala, a José López, digamos, toda la gente que sabían antes que iban a tener problemas con la justicia. Pero te reitero, hay una gran fantasía, sí, como también supuestamente el Parnasur, y creo que lo discutimos en este mismo programa, para que Cristina, que buscaba afueras, iba a encabezar esa lista. Lo hemos discutido acá, porque Cristina buscaba sus propios fueros. Los fueros en Argentina son solo de arresto. O sea, los fueros... Que no es poca cosa. No, pero perdón, no. Porque si un juez declara arresto, es la Cámara que dice se lo des afuera porque va a ser el arresto. Y obviamente en Argentina nadie va a decir que no, y menos un sector que es minoritario, la Cámara de Diputados. Sí, señora. Santi. Juan Manuel, ¿qué sentís después de ver gente que has conocido, que has hablado, que has tenido que dirigir cuando era jefe de gabinete, como López, personas que yo también vi y hablé varias veces, Julio Debido, cuando vemos todo lo que estamos viendo, porque no se puede ignorar, y no me digas esperemos la sanción de la justicia, los billetes los vimos, Baez existe, no es una entelequia. ¿Qué sentís cuando ves eso? Por suerte ningún funcionario... ¿Qué sentís? Por favor, a ver si alguien dice qué siente. Por suerte ningún funcionario que yo dirigí tiene ninguna causa penal. Eso es la realidad. ¿Perdón? Y no tiene ningún funcionario. Como jefe de gabinete, Debido también reportaba vos, ¿eh? Como jefe de gabinete sos jefe de ministro. Bueno, no importa. Se emitió coordinador, no tenía responsabilidad sobre esa área. No tenía responsabilidad sobre esa área. ¿Qué sentís al ver lo que ha pasado? Y una vergüenza, obviamente, indignación. No, por lo menos mal que alguien lo diga. Obvio, lo hemos dicho acá, lo he dicho y lo he dicho en el programa. Obviamente que sí. Para mí es un daño brutal. A ver, yo vengo de una familia política. Mi viejo sigue siendo un referente político importante, todo el mundo habla de él, nunca cobró un sueldo en el Estado, nunca fue ni empleado de nada. Nosotros, obviamente que se sabe la actividad profesional que tenía mi viejo en México, si a alguno le interesaba hacer dinero,
digamos, nada más lejos del planeta que venir a hacer política en Argentina. Obviamente uno hace política por ideales y cuando aparecen estos personajes es lo peor que nos pueden hacer, el peor daño que nos pueden hacer, y por eso hay que investigarlo con todo y, como he dicho una y otra vez siempre, cualquiera que sea, o haya sido funcionario público, de mi partido, del otro, el de arriba o el de abajo, tiene que estar dispuesto a demostrar en la justicia que es inocente la cantidad de veces que haga falta. Pero eso lo tenemos que hacer tomando en cuenta esto y sabiendo, bueno, que tenemos que pelearlo entre todos. ¿Incluir en ese catálogo a Cristina Fernández de Kirchner? Todos. Y a la familia Kirchner, todos los porque la verdad es que ellos también están siendo investigados muy todos los precisamente funcionarios. en la A mí no me van a sacar una sola declaración de los funcionarios del actual gobierno, del gobierno anterior o del anterior, digamos. Nunca voy a tolerar a ninguno que se cometió un delito y todos tenemos la misma obligación de demostrar que somos inocentes. Todos tenemos la misma obligación. Un minuto. Sí. Por favor. ¿No creen que en el peronismo, para volver a ser creíbles y teniendo en cuenta que ahora quieren contribuir y hacer garantizar la gobernabilidad en el Senado, en diputados y demás, tienen que hacer una fuerte autocrítica formal como partido justicialista? La autocrítica la tenemos que hacer cada uno de nosotros, y yo lo vengo señalando, creo, del mismo día de la derrota y un poquito antes, y es un llamado, digamos, que cada uno se tiene que hacer cargo de esa responsabilidad que tenemos colectivamente. De un conjunto de cuestiones que hemos hecho mal, lo hemos preguntado, lo hemos charlado acá un montón de veces. Formal como partido, yo creo que, digamos, depende más de cada individuo, porque finalmente la sociedad en que dicen quién confía, en quién no confía, en quién debe reconstruir un liderazgo, quién no puede reconstruir un liderazgo, no es una cuestión tan formal sobre cada uno de los individuos de cada uno de nosotros, ¿no? Uno puede señalar en qué cosas se ha equivocado, como también decimos en las cosas que hemos acertado. Juan, lo que hemos estás equivocado, equivocado, lo que hemos Juan. acertado. Los partidos políticos, vos lo sabes bien porque sos un estudioso de los partidos políticos, lo sabes muy bien. Cuando funcionan, tienen tribunales de disciplina. Y cuando hay indisciplina de un afiliado, lo expulsan. Es así. Vos lo sabés bien. Sí, nuestro partido, digamos, el PJ nunca ha sido, vos lo sabés mejor que yo, un partido en el sentido estricto de la ley. Creo que no tenemos ni formado un tribunal de disciplina. Pero un minuto, a confesión de parte. Un minuto. Porque relevo de prueba. Por favor, Juan, pero vos en este momento, ¿sos kirchnerista o sos peronista? ¿O se puede hablar de los dos a la vez? Soy miembro de la conducción de un espacio que hoy es la lista de unidad que se armó para el PJ. Un espacio que contiene a gran parte del peronismo, no a todo, a una parte. Y somos los que somos parte de ese espacio político hoy. ¿Entra en ese espacio el Frente para la Victoria? Frente a la Victoria es un sello electoral que se utilizó en alguna oportunidad. Nosotros somos bloque PJ, Frente para la Victoria. ¿Sabes de lo que te hablo igual? El cristinismo. Claro. El sector del cristinismo no quiso entrar. El cristinismo y su núcleo duro. El cristinismo no quiso entrar a la lista de unidad. Tienen sus definiciones políticas. Han definido una política que yo en medida no comparto, como tampoco comparto lo de otros compañeros que a veces se confunden y se pegan demasiado al gobierno y casi son funcionales al gobierno. Yo creo que nuestro rol es ser una oposición, pero una oposición que se haga cargo de los problemas, que haga autocrítica para atrás, que se haga cargo de los problemas del presente y mire para adelante, que es lo que vengo intentando decir. Sí, por favor, Gaby. Sí, a mí me llama la atención lo que siempre pasó en Argentina, que los políticos que trabajan, que están en el Estado, que están en la función pública, saben quién es quién, saben qué anda, saben cómo se viste, saben cómo se vestía antes, saben qué coche tiene y qué coche tenía. Y me llama la atención que ninguno haya tenido nunca las pelotas para decir, señor, acá hay que investigar esta situación, esto no está bien, porque no quiere enfrentarse con uno, con otro. Entonces, en realidad, una cosa es la culpabilidad concreta en un hecho delictivo y otra cosa es la responsabilidad. Cuando yo voto por Abal Medina o por cualquiera de los políticos que llegaron al poder, yo voto para que protejan mis intereses, no para que protejan los suyos, no para que protejan su puesto ahí arriba. Si tienen que perderlo peleando por mí, es lo que tienen que hacer. No puede ser que se hayan callado la boca todo un gobierno entero durante todos los 12 años. Yo recuerdo cuando fue el pacto de Irán. Si vos me conseguís a mí en una reunión de 5 judíos que estén de acuerdo en una sola cosa, los 5, yo te doy un premio. Y sin embargo, todos los judíos del kirchnerismo apoyaron el pacto con Irán. Sí, nunca en la puta vida, en la historia del judaísmo, pasó que los judíos estuvieron de acuerdo en algo. Y sin embargo estaban ahí. ¿Por qué? Porque estaban todos cagados de miedo. Pero el liderazgo, bueno, eso sabés cómo se llama, síndrome de Estocolmo. Entonces, no es tan sencillo. A ver, no es tan sencillo. Yo sé que no es tan sencillo. Hay algunos personajes no es tan sencillo, pero que sirve para justamente hacer y actuar como actores. No, pero bajando la tierra, algunos personajes de los que se hablaba acá se vestían de una manera, lo dice todo el mundo. La verdad que a mí ¿No viste los aviones? ¿No viste los aviones que tenía el señor Jaime, por favor? Pero no, estoy hablando de la ¿No viste la cartera de 35.000 euros de Cristina? Estoy hablando de la otra persona. Las 2 o 3 carteras de cocodrilo. Muchas veces, uno a veces también en el gobierno tiene que poder separar
lo que es una cosa de lo que es la otra. ¿Y qué es una Digo, cosa de lo que es la condena social de la condena real. A ver, yo empecé a hacer política en la Argentina en los años 80 como un joven peronista. Y el síntoma máximo de la corrupción argentina era Mazorín. ¿Se acuerdan de Mazorín? Los pollos de Mazorín. Había candidatos que hacían campaña con los pollos de Mazorín, lo terrible que era Mazorín. Mazorín lo conocí después. Fue una operación. En el Club de Cultura Socialista y una persona enormemente honorable que terminó corroborando que era inocente en la justicia. Y absolutamente honesto. Murió pobre, murió hace muy poco tiempo. Era pero no es el caso. No, pero digo, por una eso. interpretación. Y hay otras personas que uno va conociendo por ahí, que hasta que no salió un determinado tema, podían andar por la calle alegremente y nadie sabía quién era. Digo, por eso, lo importante es denunciar, buscar, analizar y sobre todo fortalecer fuertemente los controles. Perdón, el tipo de liderazgo que establecieron Néstor y Cristina Kirchner eran Zanahoria y Garrote, y en algún momento fue Garrote, Garrote y Garrote. Yo te pregunto si vos tenés alguna autocrítica para tu líder, para ella y para Néstor también. La autocrítica de Cristina tiene que ser Cristina, no soy yo quien para hacerla. Yo me puedo autocriticar lo que yo hice mal, qué cosas hice yo mal, qué cosas no vi. La autocrítica de Cristina. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no podés? Porque la autocrítica es de ella, no mía. No autocrítica. ¿Por qué no puedes criticar? Yo critico, me autocritico, que vengo diciendo desde la derrota electoral, que una autocrítica tiene que hacerse cargo uno, porque todos acá le echamos uno la culpa al otro. Yo me hago cargo de lo que yo hice mal y entonces ¿Y qué hiciste mal? Hicimos mal como fuerza política estos últimos años, lo he dicho, que nos fuimos cerrando, que ese 54% medio nos nubló, que nos dejamos dedicar sumar y empezamos a restar, cada vez más convencidos de lo mismo, sin capacidad de autocriticarnos. Creo que fue una tendencia bastante marcada, que la hemos hablado acá y que creo como fuerza política explica en buena medida el resultado electoral. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Por favor. Muchas gracias. Vamos a recordar, hoy lo poníamos al aire, ¿no? Lo que decía en su momento Aníbal Fernández. Y después le quiero preguntar a los diferentes comunicadores que hay acá, a los diferentes periodistas, ¿qué pasó como sociedad en ese momento cuando lo dice? Porque obviamente nos compara, nos equipara con naciones del primer mundo. Y Aníbal Fernández, la verdad que fue casi el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvo muy cerca de serlo. Era un poco el delfín de Cristina en su momento. Muchos lo llaman que fue el principio del fin, ¿no? Aníbal Fernández. Pero en ese momento, hace no tanto tiempo atrás, Aníbal Fernández decía esto. Y escuche con qué nos comparaba, mirá. ¡Amiguiten! ¿De cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Lo acaba de decir la presidenta Casado. Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato. ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta? No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. ¿Qué pasó en ese momento cuando Aníbal dijo esto? Yo me acuerdo fue un escándalo. Un escándalo en su Un momento, escándalo, pero era la espiral del silencio. Creo que lo decía recién Gaby. Es cuando el líder baja un mensaje, los ministros repiten porque le tienen tanto miedo. Tanto miedo a que el presidente después los castigue o los eche o les haga en una cadena nacional una especie de disciplinamiento, que dicen cosas que son absolutamente increíbles, como terminó pasando con la inseguridad, con el narcotráfico, porque Aníbal Fernández también llegó a decir que la Argentina era un país solamente de tránsito y no de producción de droga, y esto de que, bueno, estamos mejor que Noruega y que Eso no Suecia. necesitaba consejo de Cristina, eso era por motivaciones propias. Gaby, mientras tanto, mientras Aníbal Fernández decía esto, el 48% de los chicos no tienen prepaga ni obra social, según la UCA. El 25% de los chicos no fue al médico en el último año. El 46% de los chicos no fue al odontólogo en el último año. Y el 18% de los chicos comparte cama o colchón para dormir. Pero estamos mejor que Suecia, Noruega, Finlandia y obviamente... Aníbal es muy hábil, o era muy hábil, para manejar y tergiversar la información. Él hablaba de los indicadores de pobreza de Alemania que efectivamente se habían difundido en esos meses respecto de la pobreza, que era 15.4%. Lo que pasa es que la pobreza se mide de un modo muy diferente en la Unión Europea. El dato medía la pobreza en amenaza de la subsistencia de millones de personas en relación al promedio. Por ejemplo, en la Unión Europea una persona es considerada en riesgo de pobreza cuando su ingreso mensual es inferior al 60% del promedio nacional. Son otras variables
variables ¿A vos te parece absolutamente hábil? distintas. Pero, No, ¿a vos te parece hábil ese hábil para el razonamiento? engaño. Lo hemos tenido acá Ridículo. diciéndonos que Pero este vaso era verde. Débora, lo dejó expuesto al ridículo. Fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La gente no es tonta. Quedó expuesto Aníbal cuando decía estas cosas. Sí, Johnny, perdóname, porque Aníbal Fernández es la misma persona que nos dijo que Costec y Santillán lo habían matado entre ellos la fuerza piquetera. Sí. Entonces, y después se pudo reciclar. Por la foto, por la foto. Pero en ese momento Después se, había que perdóname, después se justificar pudo el premio de la reciclar. FAO Después para se pudo Cristina, reciclar una fue un persona que dijo eso, después se pudo reciclar. Pudo seguirle mintiendo a la sociedad y la gente lo aplaudía por las chicanas que decía. Pero señores, la presidenta de la Nación, señores, la presidenta de la Nación nos mintió. Entonces, y la sociedad lo aceptó, porque cuando todos los meses nos decían que no había inflación, o que la inflación era el 10%, recuerden que estuvimos 5 años que nos dijeron que la inflación era 10% anual. Y todos sabíamos que no era 10% anual. 0,8. Los sindicalistas cuando negociaban paritarias no negociaban al 10% anual. Cuando nosotros íbamos a hacer las compras nos dábamos cuenta que el 10% anual no era ni por asomo. Y sin embargo no hacíamos nada tampoco. Y cuando digo no hacíamos nada, no digo el pobre que se levanta a las 5 de la mañana. Los consejos profesionales de ciencias económicas tampoco hicieron nada. A un abogado no hizo una denuncia porque adulterar datos públicos es un delito. Nadie hizo nada. Liliana, el peso de la represalia y el temor a la represalia caló muy hondo en la sociedad argentina. Es evidente. Empezó calando en los sectores altos, en los empresarios, en los sindicalistas, ni hablar de los del propio partido, en la oposición, la verdad recuerden eso, y eso tiene su correlato al día de hoy, donde hay dirigentes que viven todavía atrapados en el síndrome de Estocolmo. Recordemos, sí, a ver, Uzi, buenas noches. ¿O no? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿O no? Un gustazo. Lo que pasa es que te mandaban la Gestapo, te ponían la foto en cadena nacional. Y la consecuencia de eso era que la jauría de fanáticos propios terminaban haciendo escraches o represalia. O sea, se vivió un estado de miedo efectivamente en este país. De tal manera que haya habido silencios forzadamente cómplices, en muchos casos se los entiende. Hubo otros silencios que no fueron forzados y fueron beneficiados. Sí, cuando estábamos las 4 entidades del campo, protestando y confrontando contra el desquicio, la confiscación autoritaria que eso significaba, también había empresarios en la Casa de Gobierno que aplaudían, porque hacían buenos negocios. O sea, pero después las cosas se fueron mutando, esos mismos empresarios nos animamos a crear el Foro de Convergencia Empresarial y empezaron a crearse las condiciones para que por fin la verdad aparezca a la luz. Y hoy debemos celebrar que este gobierno empiece dando el primer síntoma, que es el reconocimiento de dónde estamos parados. Lástima que no lo hizo Macri hace 7 meses atrás. Creo que se hubiese evitado varios costos menos. Yo pienso que esto lo tendría que analizar un sociólogo. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad, ¿no? Y con el espejo que nos han puesto. Ese número, ese 32,2 es un espejo. Ahí no hay relato ni no relato. Ese número representa muchísima gente. Ahora, ¿qué nos pasa con algunas realidades, ¿no? Que todos hemos visto, porque todos fuimos partícipes de estos discursos, todos los escuchamos, y todos también permitimos que la cosa continuara adelante libremente como que aquí no había pasado nada. Y cuando se habla de los pobres, yo me acuerdo que una vez le pregunté a un funcionario del Frente para la Victoria, cómo un gobierno que saca una bandera del Nacional y Popular, levanta semejante bandera, esconde a los pobres abajo de la alfombra, no se saben los números. Hoy tampoco lo reconocen. Lo que dijo recién Liliana del 10% anual era. El 10% anual de inflación y las paritarias, cómo se cerraban, es la discusión que tuvo Martín Tetaz, ¿no? Sí, con Moreno. Con Guillermo Moreno. Sí. Es una pregunta tan sencilla, son los datos, son los números, son los hechos, lo que decimos a veces acá. El relato va por un lado y el hecho por el otro. A ver, Moreno, explícame, ¿cómo puede ser que si la inflación era del 10% anual, ustedes negociaran paritarias por 25, el 25 o el 30? Y ahí Moreno, un poco más que le pegó una trompada. A ver, Berlín. A mí no me preocupa todo lo que se relató, si éramos más pobre que Alemania, que esto. Lo que me preocupa es que la gente votó y el 54%. Eso me preocupa más que cualquier cosa. Viendo esta miseria, viendo esta pobreza, esa cantidad de votos. Y creo que es por inercia, porque no se dan cuenta que la sociedad está organizada de una manera mafiosa para defenderse de la corrupción.
Es decir, los sindicatos se han organizado de manera mafiosa, los estudiantes ahora se han organizado de una manera mafiosa que pueden ir a defecar a un altar, tomar una escuela. Todos hemos hecho una republiqueta de cada uno de nuestro sector. Y los pobres, ¿qué hemos hecho por los pobres? ¿Darle trabajo? No, le dimos confortabilidad en la pobreza, los hicimos víctimas de un soborno colectivo a través de subsidios y les dimos confort para que sigan ahí votando y mantengan esta estructura que permite robar impunemente, porque esto fue una sociedad para la política con premios y sin castigos. Vamos a ver el video que sale a los medios a la luz ayer. Y nos vamos a preguntar y vamos a debatir qué pasa con el delito y quién va a frenar. ¿No? Hablando de tantas cuestiones que no se han frenado en los últimos años, ¿qué pasa con el delito? Ya coaccionando a través de redes sociales y haciendo lo siguiente, mirá. Nosotros robamos y con zona liberada, si no, den explicación de eso, que ellos den explicación de esas armas, de dónde salen, cómo conseguimos. ¿Qué le dice usted a los vecinos de General Rodríguez, siendo su intendente? ¿Qué explicación les da de que no había seguridad? Era como zona librada, pero zona de nadie en realidad. A ver, en ningún lado no, los delincuentes se dieron a la fuga porque se tuvieron un enfrentamiento con la policía. En el momento que se produce el hecho, la voz de alto la voz personal de la policía de la comisaría primera. Vení a buscarme a mí, si vos sabés que yo fui, dale, vení a buscarme. Esto es para toda la gente. Para usted, señor presidente, para diputado, para intendente, para todo. ¿Estamos? Mirá, todo esto me lo da vos. Los chalecos, los fierros, la estaca, todo me lo da vos. Nunca vi una cosa así, pero no es la... A ver, me parece que tenemos que empezar a discutir si la policía no es parte del problema. Claro. Eso es lo que quería discutir. Me parece que acá estos delincuentes, como ellos mismos se llaman, están hablando de zona liberada, están dando nombres, están diciendo... Están con una indignación porque parece que el arreglo que habían hecho no llegó, pero por los nombres que utilizan y por la manera, la habitualidad con la que hablan, parecería que hay... Esto no es la primera vez que pasa. ¿Ahora me querés muerto? Bueno, yo también, mirá, esta para vos, Te la voy a meter bien en la cabeza, pedazo de gil. Me parece que obviamente siento que se están acorralados y por eso se hicieron ese video. Siento que ellos temen por su vida. Es cierto que en el momento del lugar no había personal policial apostado en la puerta del banco. Y eso, por supuesto que nosotros lo notamos. A ver, ese lugar lo tenía que estar custodiando la unidad de policía local, que depende de superintendencia de policía local del Ministerio de Seguridad. Bueno, a ver, Luis, te escucho primero a vos, después está el intendente General Rodríguez. ¿Cómo le va? Estaba buscando, me mandó alguien del Grupo Halcón que vio esto, y estaba tratando de buscar acá en WhatsApp el mensaje que me dio con las fotos, y me dice, lo resumo, es un hombre del Grupo Halcón muy conocido porque fue el negociador del robo del Banco Río, me dijo, por la forma de empuñar las armas y el cuidado que tienen, son policías. ¿Qué? Esto me lo dijo alguien del Grupo Halcón. Y lo que estoy viendo, vi ametralladoras. La policía tiene prohibido, por de la gestión anterior, el uso de ametralladoras. Y cuando va a los bancos, tiene que usar escopetas con postas de goma. Es decir, más desarmado no lo puede mandar al policía a combatir el delito. Por eso te digo, esto es muy extraño. Acá hay una mezcla en el momento que se está combatiendo toda la corrupción policial, que aparezca este video. No sé, yo no pongo las manos en el fuego porque sean delincuentes o delincuentes policías. ¿Qué te sucedió internamente cuando viste esto, Mónica? No, primero es un episodio que no tiene antecedentes, un desafío público a través de las redes sociales. También tiene que ver con este tiempo donde rápidamente uno puede levantar un video, postearlo, se viraliza y la amenaza se hace inmediata. Es que está casi como copiado del ISIS. El ISIS, la metodología es la misma, sí. Hasta la gráfica, la máscara oscura, los cosos, hasta el color anaranjado de los chalecos cierra con todo eso. Es muy intimidante, desnuda o denuncia algo que todo el mundo sospecha, pero que tampoco podría corroborarse directamente a través de este video, que es la complicidad policial en todos los hechos. Y es un desafío, porque ellos están diciendo, por eso decía yo antes, si todos roban, ¿por qué nosotros no vamos a robar? Si lo hacemos bien, no violamos, no matamos, cortaron un dedo, eso sí, porque ahora se sabe que es la banda que le cortó el dedo a un jubilado. Trabajaban hasta donde se sabe los hechos anteriores con mucha información, no es gente que ha entrado al boleo a ninguna parte, iban directamente donde había plata.
La realidad es que si esta banda no son recapturados en unos pocos días, estamos en una situación de casi de una burla de la autoridad. Hay 3 detenidos en este momento. ¿Cómo lo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Creo que todos sorprendidos, ¿no? La verdad, a ver, desde el momento que vimos el video, lo primero que hice fue, por supuesto, comunicarme con la fiscal y con el personal de la Fiscalía, porque interpreto en esto un amedrentamiento hacia el accionar de la justicia. La veracidad de los hechos y de las palabras de esta persona, primero que no sabemos si son realmente los delincuentes que dicen ser o las personas que dicen ser. Uno como funcionario público y político se tiene que apoyar en las instituciones. Si yo tengo que creer en cómo va la investigación y en cómo se está trabajando, por supuesto que voy a priorizar confiar en la justicia y confiar en la fuerza policial y no lo que dicen 4 delincuentes, ¿no? Que tratan de esta forma amedrentar el accionar de la justicia. Hablan de una zona liberada que en realidad no fue tal. En el momento del robo del banco hubo un enfrentamiento con un personal de calle de la policía y fue en el mismo momento. Fue en el mismo momento. No, el problema, por supuesto, no sé cuál debe ser y la verdad, si yo tengo que confiar en alguien en primera medida, voy a confiar en la fiscal que está llevando adelante la investigación, voy a confiar en el equipo de la fiscal y voy a confiar en el personal de la policía que pone el pecho todos los días, no en 4 delincuentes que se esconden detrás de la máscara que no sabemos ni siquiera quiénes son. Ahora, hay territorios que son más permeables que otros a ser zona liberada y yo me pregunto por qué. General Rodríguez básicamente es un triángulo de las Bermudas, no se lo voy a atribuir al actual intendente porque es algo histórico, pero tuvimos Forza Ferronivina, tuvimos el convento de José López, que era una zona liberada de la corrupción, porque era donde el muchacho iba a guardar sus dólares. Tuvimos la banda del banco. Hay determinados territorios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, que vos sabés que son fijos. Sí, bueno, pero ¿puedo leer el mensaje? Pero lo que pasa es que algo está cambiando, porque a López nosotros lo detuvimos y lo metimos preso. Y la misma fiscal que hoy está investigando este caso es la que lo metió preso a López, que es Alejandra Rodríguez. Esta banda fue a delinquir y hoy está acorralada. Entonces no es lo mismo que antes, donde la zona era liberada y donde no se accionaba. Es totalmente distinto el panorama. Hoy estamos con López preso, cuando antes los anteriores iban a comer con López y hacían su fiesta en el monasterio, hoy López está detenido. Y hoy estamos con una banda que está acorralada, que la justicia está trabajando y que la policía está trabajando y que hubo, desde el día que estuvo el hecho en la esquina del banco, 8 allanamientos y todo con resultados positivos y más de 3 personas detenidas. Y a partir de esos allanamientos se dieron con el esclarecimiento del caso donde se cortó el dedo y de algunos otros casos más y se secuestraban armas que habían sido robadas a policías en otros hechos. ¿Por qué usted duda, la banda entonces, está acorralada. ¿Por qué entonces, si usted dice que está la banda acorralada, duda de que las personas que estén en el video Porque son delincuentes, ¿cómo no voy a dudar de los delincuentes? ¿Usted en quién confiaría si tiene que confiar? ¿En las instituciones o en los delincuentes? Déjeme terminar la pregunta. Le estoy preguntando por qué duda, porque es lo que creí entender, de que estas personas que hicieron el video, que están bajo máscara, no se corresponden con las fotografías e identidades de los únicos 2 identificados, de todos los que están ahí, de que dispone el Ministerio de Seguridad de la provincia. Y si no se le ve las caras, ¿cómo voy a saber si son esas personas? Pero ¿por qué han trascendido las fotos desde la Fiscalía? No, la Fiscalía dio las fotos de quiénes son las personas prófugas. Desde el día que se produce el hecho, después del enfrentamiento con el personal de la Policía Primera, ya se sabía quién eran las personas porque dejan el auto abandonado a media cuadra, en el tiroteo dejan el auto abandonado a media cuadra del banco. Ahí se secuestran los documentos de mercado. Cuando se hacen los allanamientos en la Casa de Mercado se secuestra el otro documento de Maxi, no sé, o Martín, no sé cuál es el apellido, y en función de eso se formando el rompecabezas. Un minuto, por favor. Gustavo, yo tengo claro lo que dice el intendente. Obviamente, entre confiar en las instituciones y confiar en 4 delincuentes, no hay ninguna duda que vamos a confiar en las instituciones. Ahora le llama la atención que en los últimos 2 meses esta misma banda, según información del Ministerio de Seguridad bonaerense que ofrece hoy, cometió 7 hechos ilícitos. Si no tiene una zona liberada, tenemos que pensar en otra cosa. No me llama la atención. A ver, las bandas no roban una vez y el otro día la detienen. Porque la verdad que si fuese así de fácil, no habría más bandas. Déjeme terminar. No, a ver, lo que uno debería comprender, intendente, o que la inteligencia criminal está muy por detrás de la inteligencia de estas bandas, lo cual ya es muy preocupante, Es así. o que hay una zona liberada constante para que determinadas bandas puedan delinquir. Mirá, Cualquiera de las 2 hipótesis
suena Yo alarmante. te planteo, las bandas no roban una vez sola y son detenidos al otro día. Y eso es el primer planteo. La realidad, a ver, la sospecha que existe en la sociedad de que pueda haber connivencia policial no la voy a negar. Existió, existe y va a seguir existiendo. Hay una realidad donde la gobernadora María Eugenia Vidal con todo su equipo están llevando adelante una depuración de las fuerzas policiales. Hay 90.000 efectivos en la policía bonaerense. No todos son, o sea, la inmensa mayoría son policías de bien que salen todos los días a poner el pecho para brindarle seguridad a todos los bonaerenses. Esto tiene que ver con la depuración. Hay delincuentes disfrazados de policía, porque no son policías, delincuentes disfrazados de policía que por supuesto la propia fuerza toma las medidas correspondientes para salir adelante. Hay una decisión política de la gobernadora muy fuerte de enfrentar a las mafias, de enfrentar a las mafias policiales y de enfrentar el narcotráfico. En General Rodríguez el narcotráfico está erradicado. Bueno, Marina, que es subsecretaria de Hábitat, está llevando adelante con nosotros, porque para resolver esto el Estado tiene que estar presente. ¿Y cómo vamos a estar presentes? Con obras, con agua, llegando a los lugares donde hoy son barrios marginales y llevarle el agua potable, llevarle la cloaca, llevarle las veredas, mejorarle los accesos. En mi ciudad yo veo el acompañamiento del Gobierno Nacional. Ahora vos me decís, ¿se mejoró Rodríguez el 100% en 8 meses? No, imposible, porque no soy mago, soy intendente. Y el presidente no es mago, y la gobernadora no es maga, es gobernadora. Entonces esto no se resuelve un día para el otro. Pero el Gobierno Nacional, y no me deja mentir Marina, el General Rodríguez, vía la Secretaría de Hábitat, y está invirtiendo más de 250 millones de pesos. De esa forma llegamos. El Estado presente, donde antes no entrábamos, porque había lugares con drogas y donde los vecinos te puedo aportar marcaban otro los búnkeres. mensaje que me llegó. Es importante. Hoy estamos entrando con acciones. Este es de otro policía penitenciario, no, por supuesto no puedo dar las identidades de ellos, y me dice, Luis, son poli, armas, chalecos, pistolas, escopetas y cartuchos de reglamento. La adicción. Y me refiero a una interna entre fracciones de polichorros y un grupo que los manda al frente, no contaminados. Estás en la ruta, no son los cascos del banco, me lo aseguran A1. A1 es información de primer lugar. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Eso es lo que yo planteo. Por favor, no seguimos. Son o no son. ¿Viste? Muchas gracias. Seguimos por mucho más. Vamos a escuchar la postura que tiene Longobardi frente a esta ley de competencia del Gobierno de la Nación. Mirá. El gobierno y algunos aliados del gobierno en el Congreso están impulsando una ley de la defensa de la competencia que incluye la creación de la figura del empresario arrepentido y multas de hasta 3.000 millones de pesos para empresarios que a juicio de la política alteren la competencia. ¿Cómo es eso? Porque volvieron todos locos, ¿entendés? Y como no tienen nada que ¿por qué hacer? no promueven la competencia? Por ejemplo, a ver, Claro. en Argentina por ahí hay pocas compañías porque la economía es un desastre, ¿entendés? Yo no entiendo esta clase de razonamientos. Después pretenden inversiones. La política argentina, en términos generales, no supo qué inventar para complicar la vida de las empresas, responsabilizándolas de todo. Entonces, ahora, este proyecto, que está en el Congreso y que cuenta, por lo que veo, con apoyo de algunos funcionarios del gobierno, y que fue, me parece, atenuado por el vicejefe de gabinete Quintana, porque el proyecto incluía la prisión. Este proyecto incluye la creación del arrepentido y la fijación de multas por 3.000 palos para lo que esta comisión que se va a crear determine que es un grupo cartelizado. Una vez que la política determine sus arrepentidos, establezca sus multas y examine sus conductas, podrían empezar a examinar a los argentinos. Sin duda. Entonces, a ver, yo entendí que la Argentina estaba en un rumbo económico algo diferente al anterior, ¿no? Esto pues es un proyecto de Moreno, o un proyecto de Maduro. A mí me resulta un poco incomprensible esta predisposición, además de la Argentina, a intentar combatir a como dé lugar, a palazo limpio, problemas que no tenemos. A ver, pues sí, la economía. Sí, la economista del grupo, sí. Me parece que lo que está haciendo, recordemos quién impulsa esta ley, es el propio Ejecutivo. El Ejecutivo, con gente que siempre decimos que son todos gerentes, bueno, están CEOs de compañía,
están impulsando este proyecto. ¿Por qué? Porque actualmente la defensa de competencia es casi un adorno. Las multas más caras que puede pagar una empresa son 300.000 pesos, que viene a ser la nada misma. Y porque efectivamente hace mucho que la Argentina se debe una discusión sobre qué tipo de competencia se quiere. Competidores en serio. Y si se mandan macanas, que paguen 3.000 millones de pesos. Y si se mandan macanas, que haya empresarios que delaten a empresarios deshonestos. Porque si no, terminas nivelando para abajo. Lo que termina pasando es que el empresario exitoso es el que coimea, el que puede hacer mal las empresario cosas. arrepentido, sí. Tiene que ver con la cartelización, cómo se forman los precios en la economía, y no tiene nada que ver, Moreno, con todo respeto a Marcelo, acá no. Me parece que acá la idea es evitar la cartelización. Por ejemplo, lácteos, La Serenísima y Sancor se ponen de acuerdo, tienen el 78% del mercado. En pan, Fargo, Bimbo tienen el 80% del mercado. En cigarrillo, Mazalín Particulares y Nobleza Picardo tienen el 98% del mercado. En gaseosa, Coca y Pepsi. En cemento, Loma Negra y Minetti. En cerveza, Quilmes y Brahma. Y así hay 2 o 3 empresas por cada rubro de la economía que tienen entre el 75 y el 80% del mercado. Muchas veces ejerce cartelización. Entonces, el proyecto lo que dice es multas fuertes, como decía Liliana Franco, se crea la Autoridad Nacional de la Competencia para que haya competencia y no 3 empresas por rubro, y la creación de la figura del arrepentido para que diga, che, nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos cartelizando. Me parece que es una idea al revés de lo más liberal que hay para justamente generar competencia en el mercado. No tiene nada de malo. Y yo creo que además en la obra pública también, digamos, porque ahora también estamos ingresando un proyecto de ley de transparencia en la obra pública que va de la mano con esta ley. Entonces, yo lo que digo es, podemos hablar del pasado. Ahora, hoy el presidente pone sobre la mesa estadísticas que son dolorosas, pero también dice, evalúenme y evalúen a mi gobierno en función de estas estadísticas. No vamos a negar que en 7 meses, y como dijo el intendente, no podemos, todo estaba devastado. La policía bonaerense, la policía federal. Entonces, o sea, cuando el presidente dice, reconoce un problema y dice, evalúenme, y donde toda la sociedad en 3 años y pocos meses va a poder definir la continuidad, creo que estamos con estos proyectos de ley, con la obra pública. Yo te quiero contar algo, Santiago. La UOCRA reconoció que en agosto se crearon 5.000 puestos de trabajo genuinos con la reactivación de la obra pública. El presidente está todos los días tratando de que no haya ni mínimo cartelización de la obra pública, que ha sido otro de los casos de la corrupción, porque como decían eso el senador, la realidad es que detrás de un esquema corrupto de gobierno tenés empresas que son parte de esa dinámica. Entonces la obra pública ha sido escandalosamente corrupta en la última década. Entonces yo creo que hoy tenemos un presidente que pone la realidad sobre la mesa y dice, evalúenme con esta realidad. No. Sí, Marina, pero me parece, con todo respeto, y me parece bien lo que se hace desde ese lugar y entiendo una decisión, pero también a mí me parece que Macri lo que dice a partir de este punto evalúenme está diciendo otra cosa, está diciendo todo esto no es mío. O sea, ese 32% él cree que no le corresponde, en realidad. No, yo no creo que sea así, porque que justamente... a partir de ahora, los pobres que haya de ahora en más son de Macri. No, Estos a ver, no la son realidad míos. nosotros, vos sabés Por lo que, menos mira, lo yo entendimos soy así parte los del equipo del periodistas que presidente. estábamos evaluando y No, yo soy escuchando. parte del equipo del presidente hace 9 años. Yo te puedo asegurar que para nosotros el observatorio de la UCA, que el gobierno anterior denostó, porque a mí me da gracia, pero la UCA era lo más acertado y el gobierno, yo le he escuchado a Pichetto, a todos, a todo el kirchnerismo criticando. Nosotros siempre, desde pensar, cuando armamos las políticas de gobierno, pensando que algún día llegaríamos aquí, nos tomamos sobre el observatorio de la UCA. Nosotros sabíamos. Ahora, nos impactó, sí, es más dolorosa, sí. Tal vez, por supuesto que en estos 7 meses no pudimos hacer todo de la mejor manera, pero claramente pusimos en marcha un Estado con transparencia. Un minuto, porque hablando de hacer todo de la mejor manera, y hablando de corrupción también, está Álvaro Ares. ¿Cómo te va, Álvaro? Gracias por estar con nosotros. Álvaro es el creador del Plan Cunitas. No. Perdón. El padre de Santiago. Bueno, padre de Santiago. Santiago, recuerda, ¿no? Lo que pasó con la historia de Santiago, y a raíz de todo esto se crea ¿Y a qué vamos con el Plan Cunitas? El otro día me encuentro con un título que decía van a quemar las cunas. Y obviamente que es toda una simbología en sí mismo, quemar una cuna y con lo que eso significa y con la falta que le hace a
a la gente. No, para mí la verdad que es una gran idea lo del Muy Plan buena Cunitas. Ahora, ¿qué pasó con el Plan Cunitas? Obviamente, malas políticas, corrupción. A un determinado peso las cunas se defondan, los chicos corren peligro y se pagaron sobreprecio. Es decir, si la cuna costaba una determinada cantidad, se pagaba el doble o el triple. También está con nosotros Daniela Straño. ¿Cómo te va, Daniela? Daniela es jefa de terapia neonatal del Gutiérrez. Sí. Gracias por estar. Vemos el informe. ¿Qué pasó con el Plan Cunitas? Una buena idea y nuevamente la política y la corrupción metieron la mano. Mirá. Las cunitas de la discordia. Polémica por el plan que para algunos es un símbolo de corrupción y para otros es la solución a uno de los principales motivos de mortalidad infantil en la Argentina. Ahora el juez Bonadío desmintió haber dado la orden de destruir las cunas y bolsas de dormir por inseguras y atribuyó las versiones a una campaña mediática. Hoy estamos lanzando el plan Cunita. Facebook de Tiago Ares, creador del plan Cunita. Yo quería saludar por acá a estos pibes con los que tuvimos la suerte de poder colaborar en algo tan lindo como fue lo de ayer. Hoy estamos dándole todo lo que una mamá y su bebé necesitan en ese momento tan especial que es dar a luz. El programa entrega a la familia un kit que incluye una cuna para el bebé, de fácil armado y sin necesidad de herramientas. Es un universo aproximado de 150.000 personas. Gracias se queda corto, pero sigue siendo una linda manera de expresar lo que me pasa y además es la única palabra que me salió cuando la tuve a la mejor de los nuestros adelante. Un desastre, el plan Cunita. Se probó que cuando el bebé pesa más de 8 kilos, rompe la cuna y se cae al piso. 20.000 consultas telefónicas, no hubo una sola denuncia de ningún problema. Si el plan Cunitas tenía deficiencias, lo que tendrían que haber hecho es mejorarlo, pero no cerrarlo, porque le están quitando la oportunidad a los más pobres de nuestro pueblo de tener un lugar para sus hijos cuando nazcan. Este programa estaba siendo un éxito extraordinario. Las bolsas de dormir que venían en la cuna eran muy riesgosas porque el bebé podía patinarse adentro, cubrirse la cara, asfixiarse, corría riesgos de accidentes, de sofocación mecánica, estrés térmico e inhalación de dióxido de carbono. 2.000 chicos por año que se evitarían que se murieran, van a morir, y 100 mujeres por año. Ahora, ¿quién se hace cargo de esto? Bonadío cambió de opinión y dijo que reutilizar los materiales del plan Cunita es decisión del Ministerio de Salud. Frenar una medida, una resolución dictada por el juez Bonadío, indicando que se destruyan las cunitas y los saquitos de dormir. Es una política pública que garantiza derechos que, bueno, de esta forma estarían vulnerados. Lo que yo le quiero decir al juez Bonadío es que le toca elegir entre hacer de María y José, que cuidó a Jesús, o hacer de Herodes. Y parece que está eligiendo hacer de Herodes, que es el que mató a los niños. El magistrado aseguró que nunca ordenó quemar las cunas y que ese dato fue parte de una construcción mediática. Muy contentos de haber recibido esta ayuda. El plan Cunita se largó cuando más lo necesité. Bienvenido sea todo lo que nos dieron. Ayer montaron arriba un negociado, donde claramente hay un 100% como mínimo de sobreprecio. Nosotros hicimos un trabajo impecable. La verdad que el que hizo la valorización, que todo esto en el mercado local cuesta 11.000 pesos, se quedó corto. Eso no cuesta 11.000 pesos, todo eso junto. Parece que Cristina compra caro, digamos. Yo fui a 11, pagué 4.100. Bueno, Álvaro Ares, padre de Santiago, sí, creador del plan. Yo recién decía, una muy buena idea. Muy buena. ¿Y qué pasó? Primero, Santiago, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por invitarme. Te hago una pequeña corrección. Él no creó el plan Cunita. Él diseñó una cuna con un grupo de estudiantes presentado a la Universidad de Buenos Aires. O sea, esa es una aclaración importante. ¿Fue la misma? El diseñador. ¿Se tradujo igual el diseño? Por supuesto. La cuna, no el ajuar ni nada, y menos el plan. Claro. Plan Cunita fue una herramienta que incluso iba atada, digamos, a otros planes, sumar, asignación para las madres y primerizas y demás. Él era un romántico, un diseñador, un artista, podría decirlo, nada más que eso. Que, digamos, dado por la marcada fragilidad de los vínculos en esta sociedad que estamos atravesando, y
la creación de espacios colectivos. Él mamó desde el colegio y desde su hogar la preocupación por la salud y la educación, dado que en nuestra familia existían problemas de enfermedades muy graves. Su mamá falleció 3 años antes que él de la misma enfermedad. Padeció durante 6 años lo que se llama diálisis, ¿sí? Finalmente un trasplante y murió de cáncer de colon igual que él. Él cumplió 25 años y se recibió de diseñador industrial a pesar de internarse cada 21 días desde los 6 meses de edad. Desde los 6 meses. Por otra enfermedad que se llama gamma-globulinemia. Vos sabés que recién lo veía él cuando presenta el proyecto de la cuna y pienso en su sueño, poder ayudar, en lo que es su diseño también, en que esta idea continúe adelante. Y lo que se plasmó después, ¿no? Cuando la política mete la mano y cuando todo esto termina en una denuncia espantosa. La mala política, porque la verdad que la idea era bárbara. Era la cuna, era el colchón, era el juego de sábanas, eran las toallas, era un chupete, era un termómetro, era un cambiador, era un mordillo, era un extractor de leche materna, todo lo que necesita la madre y el padre cuando nace la criatura. Que la verdad, en Argentina vos tenés 750.000 nacimientos por año y el programa iba a llegar a 150.000 mamás. Así que era una gran idea. El problema, como decís vos, fueron todas las irregularidades alrededor del programa. Los sobreprecios, eran 150.000 kits y se pagaron 3.000 pesos más caro cada kit. O sea, mucho, según Graciela Ocaña. Esta empresa famosa, Fasano, que era una inmobiliaria que hacía cunas, que ganó un contrato por 900 millones de pesos de la nada. Y el tema de los materiales, que según la denunciante no eran seguros. Ahora, ¿y qué pasa con la cuna que diseñó tu hijo y el diseño que finalmente llegó a las mamás? No entiendo la pregunta. Claro, porque según las pericias, según las investigaciones, esa cuna a un determinado peso se defonda. Es de madera corrugada. Eso no es cierto. No. Primero, no sé en qué se basan, pero bueno, el tema es el siguiente. Primero, el proyecto se llamó Guagua, que era un sueño que él tenía porque obviamente como militante tenía un... Él militaba en la Cámpora. Sí, ¿no? Señor. En Chile se dice guagua a los niños. En todo el país. Tiene una connotación federal. Eso por un lado. Quizá cunita es el nombre que por razones de patente no se pudo poner. Confunda, porque en realidad eso que nos comentaba acá el señor periodista tiene que ver con una cuna. En realidad era un Moisés pensado hasta los 6 meses de vida. Es decir, que si yo pongo un chico de 12 kilos o 20 kilos, obviamente es una diferencia y se va a desfondar. No era la idea es otra. Esa idea de ese producto, en su corta utilización, bajó el 2% de muerte infantil por colecho, en esa corta aplicación. Y todavía quedan 60.000 cunitas para repartir. A ver un minuto, ¿cómo te va, Daniela? Hola. Sí, a ver, danos el marco médico de todo esto, ¿no? Una cosa que es cierta es que es un Moisés y no una cuna. Uno dice cuna, pero es un Moisés. Y digamos, y hay una diferencia entre Moisés y cuna. Moisés es el lugar donde poner... Recién nacido. Un recién nacido, un niño hasta los 3 meses. Kilos. 6 kilos. Sí, 5 o 6 kilos 6 usualmente. Kilos, no 6 meses. Ese era el error. Pero en realidad la definición la da, es un niño que no se sienta. Porque la altura de un Moisés es 30 centímetros de profundidad, aproximadamente. Cada mobiliario infantil tiene una especificación. Las cunas tienen una especificación en cuanto a la separación de barrotes, los Moisés y de altura de las barandas. Los Moisés tienen cada cosa tiene una especificación pensadas en prevención de accidentes, básicamente. Digamos. Entonces, es cierto que que una cuna no es un Moisés, digamos. Y esto estaba pensado para el recién nacido, para que no haga colecho, no esté con los padres. En la misma como cama. la foto que vimos en Venezuela de una caja de cartón. Yo tuve la posibilidad, porque fue al noticiero, armar una cuna y verla de cerca. No estoy hablando desde un lugar técnico, sino de alguien que ha criado 3 hijos. Cuando vi la cunita dije, es para un bebé muy chiquito, que no se mueve, que tiene 6, 7 kilos. Los bebés, en un determinado momento,
de la cuna se tiran hacia afuera. Todos los que son padres saben, se arrojan al vacío porque el bebé en un momento quiere ganar su propia movilidad y se tira de la cuna. De la cuna, esto es un Moisés, no es una cuna. Y además de ser un Moisés, es un Moisés que debe darse a las mamás con ciertas instrucciones relacionadas con la seguridad del bebé. Porque es un Moisés que, que hay que apoyarlo en el piso y uno piensa a lo mejor una mamá que tiene una casa precaria y tiene que apoyar el Moisés en un piso de tierra. Exactamente. Y hay que avisarle a esa mamá que no lo puede poner arriba de una mesa o de un estante al Moisés y mucho menos si su bebé ya tiene alguna movilidad porque por las características del material de que está hecha la cunita, es muy fácil volcarlo. No hace falta que un bebé tenga gran peso ni mucha fuerza para volcarlo. Sí, Álvaro, por favor. Todas Es una cuestión de presentaciones presentación. técnicas que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, que no se, digamos, que no tomó la parte que le corresponde al INTI, ¿no? Sino simplemente en lo que es prevención de accidentes y demás. Claramente lo que se le recomendó al ministerio es, tiene que tener leyendas claras que diga dónde puede ser puesto, digamos, que esto de no estar en un lugar de paso para que nadie se lo lleve por delante, no estar en una superficie alta que se pueda caer. No estar cerca de fuentes de calor. Digamos, así como esto es para los Moisés, hay un montón de recomendaciones para todo el mobiliario, para las cunas, para las camas marineras, digamos, para un montón de cosas. Y en esto, digamos, tiene que ver mucho la posición activa en prevención de accidentes. Sí, por favor. Quería también sumar a lo que decía la señora, que en ese manual que ustedes pasaron hace un ratito a ver, ¿no? Cada cunita, primero que no era fácil tener acceso a la cunita, es decir, les digo que esto era más allá de la cuna en sí, el ajuar y todo lo que traía y el diseño original y único en el mundo que es cunita, basado en tecnologías de última generación, únicamente hecho en la Argentina. No hay jurisprudencia, como diría un abogado, sobre el uso de este tipo de herramientas en un plan social. Ese kit venía con un manual que nadie comenta, ustedes lo pasan, pero nadie habla de eso, que tiene 240 páginas, ¿sí? Lo que pasa y 5 capítulos, que no solo era de la guía para armar la cunita, sino otro tipo de cosas más. Y una aplicación telefónica. O sea que eso también son costos en el caso de los precios que hablaban. Lo que pasa es que uno no puede imaginarse a una mamá en un puerperio de una condición social vulnerable leyéndose 250 páginas de un manual. No, eso, sí, que la entrega de esta cunita es en mano con alguien que te instruye fehacientemente acerca de cómo tiene que ser la seguridad de un bebé. Porque de la misma manera que un Moisés no es lo mismo que una cuna, no es lo mismo una sillita para auto hasta los 6 meses, por debajo de los 3 kilos o por encima de los 6 kilos. Entonces, hay una serie de cosas para usarlas hay que estar instruidos. Y no parece que un manual de 250 páginas sea lo que le sirva a una mujer que acaba de ser mamá y que tiene que lidiar con un montón de variables propias de un puerperio. Sí, a ver, doctora. Digamos, eso tiene que ver con las obligaciones de la maternidad, digamos, de alguna manera transmitir todos los conocimientos necesarios para la salud y seguridad de ese bebé, ya sea cómo debe llevarlo en un transporte, en qué tipo de sillita de auto o lo que fuere que tiene que ir, cómo tiene que dormir, dónde, porque bueno, digamos, más allá de hablar de las cuestiones médicas, de cuándo consultar y demás, hay un montón de cuestiones de prevención que están incluidas. El sueño seguro. Lo que pasa es que esas son cosas que la maternidad debería tener el tiempo necesario para cada mamá o generar algún modo educativo, talleres, lo que fuere, para enseñarle qué es lo seguro. Sí. Vos sabés que el plan Cunita tiene un antecedente en Finlandia, que hace desde los años 30, para igualar, para que todos los chicos que nacen en Finlandia sean iguales. No solo Finlandia. Se reparte una cuna de cartón. Acá está la foto, si la quieren ver. ¿Para qué se apagó? Sí, volvelo a poner. Se apagó. Sí. Ahí está. Y el asunto, yo creo, lo más importante no es ya digamos, por un lado, Finlandia tiene el índice más bajo de mortalidad infantil y usan estas cunas
todos los chicos que nacen en Finlandia. El problema es que lo que tiene el índice de corrupción que tenemos nosotros, de una idea bárbara que hizo el hijo del señor, lo hayan convertido en un pastiche donde cuando cualquiera se va al 11, vos sabés que cuando vas a comprar al 11 y compras al por menor, si vos compras eso mismo por una cantidad mayor, te sale la mitad. Y sin embargo, si vos agarrabas todos los elementos que constaban del plan Cunita, los comprabas en el 11, te salían menos de la mitad de lo que estaba pagando el Estado. Eso es lo que hizo Cañas, ¿no? Sí. Sí, no, me parece que uno tiene quizá el deber moral, ¿no? Escuchando acá al papá del creador de la idea, del Moisés Ocuna, de poner siempre las cosas blanco sobre negro, ¿no? Hay dos discusiones diferentes. Una es la corrupción, los sobreprecios que se pudieran dar en este plan y en muchos otros planes vinculados con lo social, con la infraestructura y con tantas otras cosas. Y otra es el tema de fondo, que es lo igualador que intentaba hacer este plan, porque hemos visto una fotografía muy dolorosa en estos días en Venezuela, como los bebés de las mamás pobres están en cajas de cartón. Entonces no hay nada más inequitativo, porque un chico que nace al mundo no tiene ninguna responsabilidad respecto del lugar que le tocó nacer. La única diferencia entre un niño que nace en un hogar con recursos y uno que nace sin recursos es el azar, porque tiene las mismas condiciones. Que ya la tenemos a la jefa de terapia de neonatología del Gutiérrez. Acá hablamos mucho, doctora, del estado de la salud. ¿Cómo está el hospital y cómo está la salud? Bueno, te acuerdo que usted conoce, ¿no? Lo que usted ve todos los días. A ver, nosotros somos un país federal por cual cada provincia es autónoma en la gestión de su salud, si bien seguramente hay cosas que están, digamos, de alguna manera homogenizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. La verdad que es difícil contestar, porque uno, desde el lugar del hospital, uno siempre quiere más cosas, o más elementos, o para poder brindar mejores servicios. Yo sería deshonesta si diría que yo en Capital Federal, digamos, me faltan demasiadas cosas. Cuando uno ve otros lugares, otras realidades, la verdad que nosotros somos bastante privilegiados en muchas cosas. Ahora, bueno, uno cuando está todos los días trabajando y siempre quiere algo más porque quiere darle mejores cosas a los pacientes. Entonces, siempre uno quiere alguna cosa más. Pero la realidad es que si uno se compara con el resto del país, y nosotros somos bastante, digamos, bastante privilegiados. De hecho, la ciudad tiene muchos más hospitales que población que se atiende. La población que se atiende suele corresponder en una muy gran proporción al resto, al resto de la provincia, al resto del país muchas veces. Claro. De hecho, digamos... El 70% que atienden los 33 hospitales de la ciudad 60% es gente del conurbano de otras provincias o inclusive de países limítrofes, ¿no? Digo, ese cada es el tema de salud. Cada vez lo vemos más eso. Gracias, señora, por estar con nosotros y muchas gracias, Álvaro Ares. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros acá. Gracias. En memoria de su hijo Santiago. Muy amable. Gracias. Tocayo. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Bueno, ahí está el anuncio del presidente de la Nación hoy, 32.2, creo que el compromiso es para todos, ¿no? Sí. Tratar de bajar esos índices, ¿no? Así es. Hoy nos vamos con una sensación muy extraña, ¿no? Porque como vos dijiste, el fin del relato, ahora uno sabe perfectamente dónde está parado. No sé si será el punto de inicio para evaluar a Macri, pero eso no lo va a determinar Macri ni nosotros, será la gente la que lo evaluará, así desde diciembre, desde abril, la historia. La realidad es que estamos frente a un problema que es de todos, que nos compromete a todos y que toda la clase política debería encontrar una manera de recortar estos números porque son tremendos y nadie puede vivir en un país donde cada
1 de cada 3 está en una circunstancia de pobreza. No hay manera de pasarla bien. Por mejor La pregunta, que le vaya a uno. la pregunta que se hacía todo el mundo hoy, Eduardo, todo el mundo dice un país tan rico, bueno, ustedes que representan a sectores de agrícola ganadera, no se entiende, es un poco una contradicción, ¿no? Lo que don Humberto Bonando, un viejo dirigente nuestro, sabía decir, el país del pan y de la carne. Y es el país de los alimentos y el país que tiene energía y nos falta el gas, digo, o importa petróleo. Un país rico. Entonces, y hay riqueza. Y hay producto bruto. El asunto es que viene una matriz mal distribuida desde hace años y eso no se resuelve rápidamente. No hay decreto de la felicidad. Lo que está muy bien es que lo que ha hecho Macri en el día de hoy, es decir, bueno, la más larga caminata empieza por el primer paso. A 6 meses atrás tendríamos que haber dicho más claramente, decir, bueno, este es el país en el que estamos. Digo, sinceramiento claro, la UCA lo venía diciendo desde hace tiempo, de tal manera que partir de un diagnóstico de pintar la realidad con claridad ayudaría mucho. Hubiese ayudado más a un desgaste que ha sufrido este gobierno entre las tarifas y qué sé yo, digamos, inmerecidamente, por lo menos en términos de tan prematuro, digamos, manoseo, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve? Es un gran tema. Consejo Económico Social, Estado, inversión, digamos, el tema es cómo se resuelve. Consejo Económico Social, sentar a las partes a pensar más allá del 2019 o de los calendarios electorales, pensar en términos estratégicos en materia de educación, de inversión, de infraestructura, digamos, qué país necesitamos resolver y sí, esto va a mejorar 4 o 5 puntitos el año que viene, tiempo electoral, los años pares tenemos problemas, los años impares... Horrible vivir así igual. Pero te termino con este concepto. Ojo que si se consolida un 25% de pobreza estructural, 10 millones o más de argentinos permanentemente pobres, tenemos infinidad de soldaditos en el narcotráfico, en la droga, y en algún momento el narcotráfico va a llegar a tener más poder que el poder político. Ojo con ese país, ojo hacia dónde vamos. Gracias, Fusi, gracias, Moni, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, creo que se van a empezar a valorar los gobiernos, ¿no? El resultado de cada gobierno según ese índice. Ese índice que son y que representan la gente que menos tienen, con recursos que son de todos, ¿no? Como digo siempre, ningún gobierno te regala absolutamente nada. Gracias, Grego, por estar. Eso es un capo. Gracias. Gracias a Ricardo Maidana, director del Palacio de Papa Frita. Mandó cosas riquísimas para comer. Muchísimas gracias. Donde siempre son las 12. Muchas gracias a él. Gracias a Reloj Bolis, por supuesto. Y como siempre, impecable la ropa de Liguria. Gracias a vos por habernos acompañado. Sigan con Fantino. Sigan Animales Sueltos. Y mañana, sí, jueves, estamos con ustedes después de Pam y Hedge. Chau.